Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Estamos en contacto ya con Gerardo Figueredo porque, atención señores, el tema venta de las entradas del Superclásico del fútbol paraguayo. Tenemos el enlace correspondiente con Gerardo, que nos va a contar información de último momento. Atención, Olimpia Cerro Porteño, estamos adelantando también esta noticia. El brasileño Anderson Daronco, el árbitro central del partido entre Cerro Porteño y Olimpia. ¿Está designado Daronco, Fabio? Sí, un árbitro brasileño que tiene su peculiar forma de arbitrar partidos porque, bueno, es difícil de ir a encararlo, ¿verdad? Vamos a decir que impone respeto, Es difícil encararlo, pero... El árbitro de Uruguay y Perú. Perú lo denunció porque supuestamente él tendría que haber ido a revisar la jugada que para los peruanos fue gol. La pelota esa que según el VAR del colegiado arbitral de aquel partido no ingresó. Pero no fue totalidad. su responsabilidad en realidad al final de cuentas, ¿verdad? Pero hay que ver cuándo un clásico tuvo árbitro extranjero, porque antes la Copa era un árbitro paraguayo. Y en la época de los Nacionales. 90, en la Libertadores en la época de los 90, ¿Eran árbitros del mismo país? no, hubo una época donde, por ejemplo, ese cuartos de final que Olimpia elimina a Cerro en el 91, vinieron árbitros, la ida creo que pitó La Molina o Lustó, o sea, el papá de uno de los que están ahora, y en la vuelta dirigió Silva, el chileno. Ajá. Sí, o sea, árbitro de la época. Claro, porque en esa época también era un clásico que una dirigencia decía, yo no quiero árbitro paraguayo porque benefician al otro, y el otro para no quedar decía, yo también quiero... Es lo que solían hacer los brasileños también, claro. Antes. Después hay una época donde vienen los árbitros chilenos, ahora Mario Sánchez y compañía, pero eso fue por el torneo local. Trajeron árbitros chilenos, lo de la APF, tampoco porque no querían árbitros nacionales. Cuando hicimos el intercambio con Japón, creo que a ellos no les tocó clásico. No, vinieron a partidos por eso. Un poco menor perfil. ahora, dentro de lo que quizás quieren los entrenadores en cuanto a dinámica, me parece que está bien. Es un árbitro que deja jugar, no te cobra... No es como el árbitro de ayer, Rapalini, que cualquier soplo te cobraba ayer, pero bueno, viste tiene su estilo. Pero viste también lo que dicen nuestros técnicos jugadores, dicen, no, pero el árbitro de acá lo también se convierte, cuando el Libertadores deja jugar y acá corta todo. Entonces, bueno, que eso también sea Libertadores, por lo menos no va a necesitar transformarse porque el árbitro en sí va a ser extranjero. Claro, acá para dos partidos, con todo el estrés que hay, no es que los tres nos quedamos cortos, no fue malo el arbitraje de Méndez. Méndez fue, ¿no? El último. No. Pasó desapercibido. De lo Ever Aquino, Juliadosa. Juliadosa, pero estos son partidos donde se va a protestar. Y sin VAR los árbitros, por supuesto que tienen una garantía importante, pero es estar concentrado al 1000 para lo que va a ser el partido, ¿verdad? Hubo también, hablando de antecedentes, ¿no? En clásico de árbitros extranjeros. ¿Se acuerdan cuando una vez en Para Uno pitó y se fue Osvaldo Domínguez enojadísimo a atropellar el vestuario árbitro allá habrá sido mediados de los 90? Sí, pues yo a fines de los 90 recordaba a los chilenos. Mario Sánchez, que era un árbitro muy malo, pero era el mejor de Chile, vino y tuvo malo arbitraje. De hecho, esa final Olimpia-Guaraní, que Olimpia le gana con gol de Maturana, la arbitra gente extranjera. Ahí se dio el tema con los árbitros chilenos que vinieron. Creo que Chandía vino también en esa época, siendo más joven. Aquí cuando lo vemos a Gerard ahí también en el monitor. Gerard ya está preparadísimo. Claro. Estamos en contacto con el doctor Ariel Martínez, ya estamos con Gerardo en vivo desde Olimpia. Doctor, muchas felicidades, hoy es tu cumpleaños, ¿cómo estás, doctor? Felicidades, ¿cómo andás? Hola Bruno, muchas gracias, sí, hoy es mi cumpleaños, te agradezco mucho. Bueno, ¿y qué tal? ¿Ya está la parrilla humeando o todavía no? Un poco más tarde, ahora estamos todavía con actividades laborales, con la tardecita seguro que sí, después la práctica. Ah, muy bien. Bueno, doctor, preguntarte, bueno, que pases un muy buen día con toda tu familia, tus amigos, tus allegados, tus seres queridos. Muchas gracias. El tema del clásico, lo que se viene, realmente, ¿qué pensás? Primero preguntarte, ¿qué pensás del grupo? Y mira, el grupo realmente es algo que nos quedamos muy conformes nosotros con el sorteo. Yo creo que un lindo grupo, equipos
que nos conocemos, equipos tradicionales, equipos con muchos seguidores, equipos con los que Cerro tiene antecedentes de enfrentamientos. Estamos hablando de Peñarol, un grande, un equipo que es muy popular en su país. Aparte queda cerca todos los viajes que vamos a hacer, y uno es acá contra nuestro rival de siempre. Así que, como te digo, estamos hablando de Peñarol, un equipo grande, estamos hablando de Colón, un equipo con el que se creó una conexión especial después de la final que ellos jugaron en La Olla, y obviamente de Olimpia, que es nuestro tradicional rival, y tener un clásico en primera fase de Copa es algo muy lindo, algo que nos lleva a tiempos anteriores donde era habitual, ¿verdad? Pero que perdimos mucho con el formato de Copa, que ya tiene más de 20 años, pero en los 90, yo que fui adolescente en los 90, jugar Copa en primera fase era casi la costumbre, y eran partidos muy lindos, y yo creo que tenemos que mantener ese espíritu. Lo mejor que podemos hacer todos los que hoy estamos en el club para darle esa gran satisfacción a nuestra hinchada, a nuestros socios, es ganar los partidos, lograr los éxitos deportivos, y el resto queda para el folclore y para los hinchas. Hoy le decía a los jóvenes que antes, por ejemplo, si te tocaban los brasileños, ¿verdad? Vamos a suponer Vasco y no sé, Flamengo clasificaban la Copa, venían una semana y jugaban con Olimpia, con Cerro, y se iban. Y después le tocaba, por ejemplo, a Cerro, se iba también a Brasil y jugaban una semana contra los dos equipos, ¿verdad? Y no te lo van a creer, como se suele decir, pero era así. Sí, jugaban martes, viernes y volvían los equipos, ¿verdad? Eso es lo habitual. Empezaba siempre con los partidos de los dos equipos del mismo país, y bueno, era bastante habitual en esas épocas que Cerro y Olimpia se enfrenten en Copa. Y ahora creo que la última vez creo que fue en el 99, o sea, más de 20 años después vamos a tener un clásico en Libertadores, o dos, mejor dicho. Y eso es muy lindo para nuestro fútbol. Va a ser un partido que va a llamar la atención de toda Sudamérica, y creo que lo tenemos que aprovechar, no solo Cerro y Olimpia, sino que todos como fútbol paraguayo, porque al final es lo que queremos, que esté siempre bien, y tener un clásico y que genere esa atención es bueno para todo nuestro fútbol. Doctor, ¿qué sabes sobre Moreno Martins? Él ya va a sumarse a Cerro Porteño, se vienen partidos muy importantes para Cerro, compromisos importantes. ¿Qué reporte tenés de él? Y Marcelo tuvo hace exactamente 15 días un golpe en la práctica, en la previa del partido contra Resistencia. Recibió un golpe en la parte del tendón de Aquiles, fue un golpe nada más, ¿verdad? Que generó un traumatismo y mucha molestia, y que le imposibilitó estar en este partido. Luego él estuvo suspendido para el primer partido de eliminatoria, que jugó. El reporte que tenemos es que jugó sin ningún inconveniente mayor, que todo el tiempo que estuvo en cancha lo hizo en plenitud de sus condiciones, y bueno, ya se está incorporando hoy, y creemos que vamos a contar con él para el viernes y para el partido de Copa el martes, ¿verdad? Ya eso a decisión de Chiqui y su cuerpo técnico, pero... O sea, el reporte que tienen es que él se va a sumar esta tarde a la práctica. Sí, estuvimos muy pendientes de él, estuvimos hablando antes del partido, otra vez ayer recibimos los reportes, yo personalmente hablé con él el lunes a la noche, pregunté cómo estaba, me había manifestado lo mismo, me dijo que se sentía ya bien como para jugar, y que obviamente estaba muy o tenía muy presente todo lo que se viene con Cerro, ¿verdad? Así que lo estamos esperando, y creemos que ya él va a estar en condiciones a disposición con los técnicos el viernes y el martes. Doctor, ¿qué reporte tenés sobre el caso de la Pantera Morales? ¿Él se va a operar acá a nivel local? ¿Va a viajar? ¿Lo van a operar en el extranjero? ¿Qué va a pasar con él? Estamos conversando, él tiene que tomar la decisión. Él estuvo en la práctica del lunes ya en el club, ya está hablando y siendo seguido por todos los profesionales del club, y bueno, en esta semana se va a tomar la decisión en cuanto a la operación, porque eso suele demorar entre
10 y 15 días que baje la inflamación para que se haga la operación, así que seguro que entre mañana y pasado vamos a tener todo definido. Vamos a tener una reunión con él entre hoy y mañana y bueno, tomar esa decisión. Pero ¿cuál es la tendencia, doctor? ¿La tendencia es que viaje para que se lo opere afuera o que un profesional acá lo opere? No, la verdad que no, todavía él no definió. Nosotros le hemos pasado las opciones, él de hecho las conoce y está en permanente contacto con nuestro cuerpo médico. Ahora estamos bastante enfocados en que todo lo que, o ellos están enfocados en todo lo que se genera en los días inmediatamente posteriores a la lesión, tratarlo de la mejor manera y que él, para cuando llegue el momento de la operación, la semana que viene, seguramente esté en las condiciones requeridas para ese momento. Doctor, perdón, ¿qué opinión tenés sobre los precios de las entradas? Y bueno, esa es potestad del local, ¿verdad? Entonces, nosotros obviamente vamos a respetar la decisión que tome el club local. Se analizará si se ajusta todo a las normativas que existen y bueno, es potestad de ellos. Nosotros en su momento también vamos a tomar la decisión conforme a lo que ellos definan y vamos a tratar que todo sea lo más equitativo y justo posible. Ahora, estos precios que estableció Olimpia, ¿no hay un acuerdo entre las partes para establecer el mismo precio? Ustedes podrían tener otros precios para el partido del 5 de mayo, ¿verdad? No, el 25 de mayo. De hecho, en este momento no hay ningún acuerdo todavía, no se firmó nada. Sí tendríamos que hacer un acuerdo sobre la cantidad de entradas a ser vendidas, que como dijimos nosotros, porque hubo una propuesta de Olimpia de ver si se podían dar más entradas visitantes, que ambos podríamos hacer eso. Nosotros el lunes en sesión de directiva resolvimos mantener el mismo régimen que el campeonato local, con la excepción de que podríamos llevar hasta el tope la Petengil, lo que conllevaría 1.650 entradas más o menos, que es también la capacidad de preferencia E. Cuando nosotros comunicamos eso, ellos nos dijeron que ellos nos darían la preferencia E. Así que estamos seguramente en los próximos días se firmará un acuerdo, porque la normativa de Conmebol también habla de firmarse acuerdos cuando el número es inferior a 2.000. Si bien todo esto de público, de cantidad de público, de aforo, quedó bastante relegado en los últimos 2 años, porque en Copa no hubo público y estamos empezando este año otra vez, después de 2 años con público en las canchas, lo que es muy bueno, y se están ajustando todas normativas, acuerdos y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Ahora, ¿vos estás de acuerdo? Ya esto es independiente, yo sé que es una potestad del club local, así como ustedes también van a tener la potestad de poner los precios de las entradas que a ustedes les parezca mejor, conveniente, o saludable económicamente para ustedes, o ver el momento. Pero ¿qué pensás de los 210.000 guaraníes del sector E que estableció Olimpia para Cerro Porteño? Y yo reitero, Bruno, creo que es potestad de ellos fijar eso. Ya veremos toda la normativa que hay, los acuerdos que se deban hacer. Y lo que yo te puedo decir es que desde el Cerro Porteño nosotros vamos a aplicar siempre y a buscar siempre una equidad, ¿verdad? El mismo trato que recibimos vamos a brindar a ellos cuando vengan, todo dentro de la seguridad, de la caballerosidad que debe haber en este tipo de encuentros. Yo creo que acá, como te dije al inicio, lo que tenemos que tener en cuenta todos es que es un partido que va a ser visto con mucho interés en todo Sudamérica, que tenemos un clásico del fútbol paraguayo que es nuestro producto estrella, por llamarlo de alguna manera, del fútbol local, y que tenemos que cuidar mucho de eso, y que sería fantástico que el marco sea el apropiado y que puedan ver de todos lados el gran espectáculo que suelen ser nuestros clásicos. Perfecto. Doctor, ¿y vos tenés el mismo pensamiento que Juan José Zapal sobre el tema de ser cabeza de serie? Yo creo que la Conmebol tiene su normativa muy clara. La normativa es muy clara. Obviamente todos queremos y esperamos lo mejor, e inclusive las ventajas que conlleva siempre esas posiciones, pero
Creo que la Conmebol tiene las reglas muy claras y bueno, es potestad de ellos establecer la forma en que definen las cabezas de serie y los diferentes clubes que van a estar en los bolilleros. Yo lo que te puedo decir, como te dije al inicio, es que creo que salió del sorteo un grupo muy interesante que va a haber disputado y que tiene choques con muchos condimentos, ¿verdad? Cerro Peñarol, yo recuerdo aquellos cuartos de final de 98 más o menos, donde dimos vuelta un 2-0 en Montevideo, acá un 3-0. Entonces genera muy buenos recuerdos en el hincha de Cerro, con Colón, que se generó eso desde la final de la Sudamericana, y que también ya tuvimos duelos mano a mano en Sudamericana que nos fue bien, y bueno, y con Olimpia, que es nuestro clásico rival, y que, como te dije, nosotros sabemos, los que estamos en el club en el día a día, que el mejor regalo que podemos dar es en la cancha, ganando esos partidos, y el resto es del hincha, el resto es del folclore. ¿Qué opinión te merece la sanción a todas las facciones de las barras organizadas del Club Cerro Porteño, doctor? Yo ahí no me puedo dejar de mi formación en derecho penal. Yo creo que es totalmente no se ajusta en nada a las normativas vigentes en todo el mundo, te diría. Las responsabilidades en este tipo de hechos son personales y las sanciones deben ser personales, y más cuando hoy en un estadio como el de Cerro Porteño, que cuenta con la tecnología para individualizar a los autores de los hechos, y lo hicimos así y lo pasamos a Fiscalía, lo pasamos a los entes rectores del fútbol. Las personas que cometieron esos hechos, o la gran mayoría de las personas, están identificadas. Las sanciones deben ser para ellos, deben ser drásticas, deben ser ejemplificadoras, pero las responsabilidades son personales y las sanciones deben venir de esa manera. Sancionar grupos, sancionar denominaciones, sancionar instrumentos musicales, casi que cae en el ridículo, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos, yo no soy el encargado de lo jurídico en el club, pero si estos fallos son ajustados a nuestra normativa, la normativa del fútbol debe ser modificada inmediatamente, porque acá hay normativas muy superiores como la Constitución y las leyes, que hablan que en este tipo de hechos las responsabilidades son personales, son individuales. Reitero, sancionar denominaciones, sancionar banderas, sancionar instrumentos musicales, cae en el ridículo casi. Doctor, te saluda Fabio, felicidades. Gracias, Fabio, gusto saludarte. ¿Qué te parece la designación de Daronco como el árbitro del partido? No va a haber VAR, recordemos, árbitro brasileño para el primer clásico, Anderson Daronco. Pues nosotros, más allá de quién sea el designado, lo que esperamos es que el arbitraje pase lo más desapercibido posible. O si es que genera atención, sea porque el arbitraje fue excelente. Yo creo que vivimos una situación sumamente grave en la última Copa, en el último mano a mano que tuvimos con Fluminense, donde un fallo arbitral escandaloso, con VAR incluido, ¿verdad? Dio vueltas al mundo, ¿verdad? Donde se había anulado un gol cuando había un jugador que habilitaba por más de 2 metros. Y realmente tenemos eso en la retina, porque es nuestro último recuerdo disputando Libertadores. Fue el penúltimo partido que jugamos y que definió la serie prácticamente el año pasado. Y lo que queremos cuando vamos a jugar Libertadores o cuando jugamos cualquier partido es que el árbitro pase lo más desapercibido posible. Así que esperemos que esté también a la altura de un superclásico que, como dijimos antes, va a estar, o van a estar los ojos de Sudamérica puestos ahí. Van pasando los días, doctor, y el Chiqui Arce no se manifiesta. ¿Van a jugar con lo que tienen? ¿No va a haber un reemplazante para Robert Morales en la Copa? Yo creo que nosotros tenemos un gran plantel. Robert es un jugador importantísimo para nosotros. Lamentamos muchísimo lo que ocurrió y estamos trabajando en que esa recuperación sea lo más rápido posible, pero también hemos a inicio de año conformado un gran plantel que nos permita tener las variantes necesarias en momentos malos en el sentido de lesión como este, ¿verdad? Y creo que el cuerpo técnico tiene esas opciones hoy, tiene las opciones para
para jugar con diferentes sistemas inclusive, y bueno, lo viene haciendo así, y yo sé que él está bastante tranquilo con el plantel que tenemos hoy. Doctor, sobre el caso de Robert, cuando charlamos con el presidente como que no estaba muy empapado. Ustedes tienen conocimiento que al lesionarse él al servicio de la selección, la FIFA destina un monto, una especie de seguro. Ustedes están al tanto de eso, y si saben hasta dónde llega la cobertura, ya que estamos hablando de una lesión que va a llevar un tiempo muy prolongado. Lo que hoy, al día de hoy, sabemos, o yo por lo menos que no estoy en el área jurídica, si bien soy abogado en Cerro, está el doctor Víctor Agüero a cargo del tema jurídico, es que sí, obviamente la asociación o la FIFA a través de la asociación respectiva se hace cargo de los gastos en que se incurren para la recuperación del jugador. Exactamente no te puedo decir hasta dónde llega eso, pero sí hay una cooperación de la APF porque el jugador se lesionó estando en servicio de la selección. Tema Carrascal, doctor, ¿cuándo van a ejecutar? Ya nosotros comunicamos oficialmente, como dijo el presidente, la intención de hacernos o de hacer uso de la opción de compra. Ya tenemos un acuerdo sobre la forma de pago y ya tendríamos que estar haciendo ese primer pago en el transcurso de esta semana, con lo que se empieza a hacer efectivo ese uso de la opción, ¿verdad? ¿Alfio Oviedo hasta cuándo tiene contrato con ustedes? Alfio Oviedo tiene un año de contrato desde que vino. Está cedido a préstamo por un año. Uh-huh. Y bueno, creo que se cumple el 31 de diciembre eso. Claro, pero por ejemplo, si por ahí Libertad quiere contar con él a mitad de año, no se va a poder. No, nosotros, el jugador es de tu libertad y están establecidas diferentes cláusulas. Sí, ya. Yo creo que él está muy bien ahora en Cerro Porteño y seguramente vamos a tenerlo a él hasta el fin del contrato o evaluar alguna cuestión que se pueda hacer. Hoy el jugador es de libertad, no hay opción a compra, pero obviamente todo se puede hablar. Doctor, no puedo con mi genio. Sí. ¿Te gustaría llegar a la última fecha, al último partido, y que el encuentro sea definitorio, que marque la clasificación y la eliminación de uno y otro? ¿La clasificación? ¿Qué me dijiste? La clasificación de uno y la eliminación del otro. Mira, Bruno, yo quiero ganar todos los partidos. No, yo sé. No, verás, no. Llegar clasificado, doctor. No. Y al último partido llegamos ganando todos los partidos y se tenga que definir algo, bueno, así será. Pero yo de inicio quiero ganar todos los partidos ya. No, nadie quiere perder ningún partido, pero te doy esa carga emotiva especial de que se llegue, por ejemplo, con igualdad de condiciones o diferencia un punto, y si gana uno se elimina al otro y se clasifica el que gana, y así. Eso es lo que te estoy planteando. O sea, ya sería un grado de dramatismo en realidad. Yo todo lo del drama, lo que ocurre fuera de las canchas, el folclore, lo dejo para los hinchas, lo dejo para ustedes. Nosotros queremos... Yo quiero llegar a ese partido con los 5 partidos ganados. Charter, ¿van a usar charter para ir a Santa Fe y a Uruguay? Normalmente lo hacemos así. Creo que es todo un tema ahora, ¿verdad? Porque se está reactivando todo el tema de vuelos y la disponibilidad de los aviones es todo un tema, pero siempre lo hicimos así que no creo que cambie en eso nada. El año pasado inclusive tuvimos 2 vuelos larguísimos y lo hicimos con charter, un gran esfuerzo económico del club. Lo hicimos a Colombia y Venezuela en charter y sabes lo que el costo económico que eso genera, pero siempre estamos priorizando la comodidad del plantel, el descanso del plantel, y más ahora que van a ser partidos muy de seguido. Por suerte, y te dije eso, por suerte, y es otro de los grandes factores o favorables que surgieron del sorteo, es que los dos vamos a tener 2 desplazamientos en vez de los 3 habituales, y los 2 son muy cercanos,
lo que favorece en todo sentido, económico, de descanso y también, y que es muy importante para nosotros en Cerro, favorece para que la hinchada pueda desplazarse y acompañar. ¿Cuántos socios tiene Cerro al día para ir cerrando la entrevista, doctor? Y hoy estamos cerca de 10.000, creo que no pasamos los 9.000 y algo estamos. Ah, 9.000 y algo. Tenemos que seguir subiendo. Yo el último reporte que tuve estábamos llegando a 9.000 ya hace 10, 15 días, tendría que actualizar. Yo creo que estamos cerca de los 10.000, Cerca de los 10.000. Bueno, y acá ya te pregunto algo clave. ¿Ustedes le van a dar privilegio a los asociados para el partido del 25 de mayo, el último partido de la serie de la Copa Libertadores ante Olimpia? A todos los partidos de la Copa nuestros socios tienen privilegios importantes que van a estar... Entonces tienen que asociarse ahora, que no sea, porque a Olimpia le pasó eso, mucha gente que ayer sobre la hora se fue y ya no sé si van a poder porque habilitaron un cupo X para los socios hasta el día de mañana, ya el viernes van a vender para no socios. Así es, y te agradezco mucho que menciones, creo que es el momento para que todos los cerristas acompañemos, para que todos los cerristas apoyemos, y qué mejor manera que hacerse socios del club o ponerse al día los que ya son socios de hace tiempo, porque es el momento en que necesitamos de todos los cerristas, que todos los cerristas estemos juntos, que podamos apoyar al equipo. Tenemos un gran plantel, un gran equipo, un gran cuerpo técnico y por sobre todas las cosas estamos todos alineados en pos de los grandes objetivos que tenemos en este semestre y en este año, así que es un buen momento para que el cerrista, ahora estamos llegando a fin de mes, se ponga al día o se asocie a aquellos que todavía no lo hicieron y van a poder disfrutar del campeonato, que tienen entrada libre si son socios, y van a tener prioridad y descuentos importantes en los partidos de Copa. Así que es un gran momento para hacerse socio o ponerse al día, Bruno. Perdón, ¿los precios de la entrada contra Colón ya tienen establecido? El primer partido local. Todavía. O por lo menos yo todavía no tengo, todavía. Seguro que en los próximos días van a estar saliendo todas las promociones y todos los sistemas. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos, que pase un muy buen día. ¿Querés decirle para cerrar algo en especial al público de Cerro que te escucha en todo el país y el mundo? Mira, Bruno, lo que dije recién, creo que es el momento de seguir acompañando, porque nos vienen acompañando. Yo creo que los números de asistencia de Cerro, principalmente de local, son espectaculares y hacen recordar a campañas muy lejanas en el tiempo, como la del 87, cuando se jugaba a estadio casi lleno casi cada fecha. Veníamos así en este campeonato, que este parate no quite esas ganas y que el viernes estemos con todo en la olla, y bueno, y ya en todos los partidos de Copa acompañando en masa como lo venimos haciendo, y qué mejor manera que facilitar todo ello poniéndose al día en el club. Pero está respondiendo al público de Cerro, doctor. Vos sabés que lo charlábamos antes de ayer con Zapag, y más de 2.000 millones de guaraníes de recaudación a lo largo de las 7 fechas. O sea, en 7 fechas Cerro recaudó es el que más recaudó en el campeonato, el que más gente está llevando, que más público está llevando. En 4 partidos locales. O sea, 4 partidos locales, exactamente. Sí. Por eso te dije que el acompañamiento del público de Cerro nos hace recordar a tiempos muy lejanos, ¿verdad? Sí. Parece, con Chiqui y Cristaldo siempre comentan, ¿verdad? Chiqui y Blas, que parece el campeonato del 87, donde se llenaba cada fecha desde las primeras fechas, y eso no se veía hace muchísimo, ¿verdad? Llenar la olla enorme en una segunda, en una cuarta fecha, en una quinta, es algo que hace mucho no se ve, y por eso digo que este parate no sea un impedimento para que sigamos así, y el viernes podamos estar otra vez con un marco imponente en la olla, y para eso ponernos al día o asociarnos va a ser ideal. Así que queremos y seguimos contando con todo el apoyo de Cerro, porque es demasiado importante en el club el apoyo de nuestra hinchada para la consecución de logros. Sí. Ariel Maresco recuerda muy bien esa época. Vos solés recordar mucho de esa época, Ariel. 87 y 93. Sí. No, Ariel es muy joven, ¿se acuerda? No, es que se acuerda, él tiene muy fresca en la memoria de esa época, por lo visto que... 16.000 a 18.000 personas de promedio en el 87. Y el 93 fue el mejor equipo que vi, Ariel. ¿Vos te ibas a la cancha a tocarte vos? Me iba de tanto en tanto. Pero el 93,
¿Sabes qué? Me iba a Para todos los cerrar partidos. esto, Me iba a todos los partidos, por supuesto, el campeonato. No pudiste mentirle al doctor Martínez. Mira, ¿Y por lo qué que te- todo el día niega acá, ahora cayó, hermano. ¿Por qué te pones todo rojo, Ariel? Me parece que te derrumbó cuando te dijo tocayo ahí. Esa... Dejamos esto acá, hermano querido. Doctor, ¿por qué así, doctor, con Ariel? Yo creo que ya. Solo compartimos el nombre, compartimos la relación y es lo mejor que hay. Se parece que sintió una afinidad y ahí entonces se bloqueó acá nuestro compañero. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Un abrazo, gracias. Adiós. El doctor Ariel Martínez, de Cerro Porteño. Vamos de inmediato hasta Gerardo, atención. Que todo lo que dijo el doctor Martínez, vos le preguntás ahí a tus amigos. Los últimos 10 segundos van a agarrarse. Amigos del WhatsApp, señores, esto, no sé, mirá. Federico? No, no. Vamos hasta Gerardo, porfa, dame 5 menciones, Garcito. Y estamos con Gerardo porque, atención, está Movimiento de Olimpia, ahí venta las entradas, vamos a conocer detalles, ya vamos a hablar de la selección paraguaya de fútbol, Perú al repechaje, señores. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. No pongas en pausa tus actividades, recargate de más energía y salud con Recuperal Aceita Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que lo logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad FAPASA. Atención, este miércoles y jueves 31 de marzo llegan los descuentos reales a Farmacia Catedral hasta el 50%, justo en eso que necesitas. Cuidado de la salud, cuidado personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos y mucho más, con todos los medios de pago y en todas nuestras sucursales, o hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000. No te lo pierdas, te esperamos en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por la apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con la calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Miércoles 30, noche peruana, degustaciones, viernes 1 de abril, DJ Ero en vivo, 18:30 horas, sábado 2, show en vivo de Giuseppe Lurachi, 21:30 horas, rondas de caipi y sangría, sorteos, 2 millones en créditos, degustaciones, promo de Chop, tragos y Fernet, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario, Bruselas, casi San Martín. Gerardo, móvil personal, vamos hasta Olimpia. ¿Cómo te va, Gerardo? Gusto en saludarte. ¿Cómo andás? Bien, Bruno, el saludo para vos, a todos los compañeros y por supuesto a la gran audiencia de ABC Cardinal. Efectivamente aquí, Chincho del Club Olimpia. Bien temprano nos llegamos hasta este recinto con Pablo Pérez de ABC TV, captando todas las imágenes. El movimiento es interesantísimo, Bruno, atención, que los socios se ponen al día, otros que por primera vez pasan a engrosar la masa societaria del Olimpia, todo pensando en el partido del martes 5, 18-15, el primer partido por Copa Libertadores de América, el Superclásico. Y hasta aquí, desde ayer se venden las entradas para los socios, para los no socios a partir del día viernes, en los puntos de Tiquetea. Aquí en el piso del Olimpia, para los socios, insisto, desde el día de ayer, y hasta aquí se llevan vendidas aproximadamente 8.000 entradas. Atención, porque el socio familiar, por ejemplo, puede llevar más de una entrada. Si tiene 4 miembros en una familia, se lleva 4 entradas, y así dependiendo de la calidad del socio que está pagando. Insisto, el movimiento interesantísimo. 7 a 8.000 entradas aproximadamente, nos decía, de las 33.000 que fueron habilitadas. Gerardo, para este Superclásico. Sí, señor. ¿Será que me podés escuchar, si sos tan amable? Sí, con gusto. Te quiero preguntar, ¿podés acercarte a la gente
y hacer, porque ahí vamos a tener un número importante, ¿verdad? O sea, vamos a tener un poco la radiografía. Podés acercarte a la gente cuidándote, entiendo que estás con tapabocas siempre, que te cuidas, eso aclaro al aire para que la gente sepa también. El tema de si se está asociando ahora por primera vez, si se está poniendo al día con su cuota, y después pasarnos por favor los números que estás manejando vos ahí. ¿Cuántas entradas ya se vendieron? Porque ayer cerraban con 8.500 a 9.000 aproximadamente el reporte que tuvimos. Y los socios tienen la posibilidad de comprar solamente hasta mañana, porque desde el viernes ya se libera para la gente que no es asociada al Club Olimpia. Sí, efectivamente, desde el día viernes. Sí, vamos aquí a requerir a los socios que están formando fila para regularizar su situación, para... permiso, joven, ¿me regalás unos segundos, por favor, para ver Cardinal? ¿Estás con intenciones de asociarte? ¿Sos socio? ¿Vas a ponerte al día? Soy socio y vengo para ponerme al día. Para ponerte al día, sí. Después adquirir tu entrada. Así mismo. Perfecto, muchas gracias. Joven, un segundito, por favor. Sí, ¿qué tal? A ver, cuéntame, ¿sos socio? ¿Te vas a...? Soy socio y vengo a ponerme al día con un atrasado que no pude pagar por la pandemia y la idea es ir aportando al club. Claro, pues desde temprana hora nosotros estamos aquí y requeríamos y hacíamos la misma pregunta que te estoy haciendo a los socios del Olimpia, y sin ningún miramiento el socio está para apoyar al Olimpia. ¿No? Claro, así mismo, está para apoyar al Olimpia y para seguirle a donde vaya. Sin ningún contratiempo, entonces, ponerse al día y adquirir la entrada y apoyar al club, más que nada en toda esta situación que estuvo pasando también. Sí, ese es el sentir de todo el sentir de los olímpicos, así es. Gracias. A ver, joven, segundito, por favor. Para ponerse al día, ¿se va a asociar por primera vez? Por primera vez. ¿Por primera vez? Sí. ¿De dónde vamos a llegar? De Asunción. De Asunción, ¿qué barrio? Barrio Obrero. Barrio Obrero, sí, pero... Olimpia puede todo, a apoyar, a asociarse, a comprar las entradas y a llenar el estadio el día martes. Sí. ¿Cuántos años tenés? 18. 18, bueno. Recién cumplido. Perfecto, muchas gracias. Joven, por favor, ¿cómo le va para el Cardinal? Un segundito, por favor. ¿Usted se va a poner al día? ¿Se va a poner al día? Sí. Al día, así es. Y le decía a estos socios que están haciendo fila que ese es el sentir de todo olimpista, de apoyar en este momento que el club necesita. Así es, más bien también apoyarle a mi hijo, que es muy fanático del club, y llevarle a la cancha, ¿verdad? Socio familiar en este caso usted. Así es, sí. Así es. ¿Cuántos miembros componen su familia, si se puede saber? Serían una nena, un varoncito y mi señora. Y 4 entradas entonces. Así es. Perfecto. ¿Y qué opinión le merece este superclásico después de mucho tiempo en Copa Libertadores? Y muy emocionante, vamos a estar atentos y apoyando siempre a nuestro club. ¿Se venden las 33.000 entradas para llenar a Defensores? Todas. Perfecto, muchas gracias, Silvana. Bien, Bruno, así teníamos las expresiones de los socios del Olimpia, que en un número aproximadamente de 50 en este momento esperan, hacen cola para regularizar. Otro, como el joven de 18 años que por primera vez se va a asociar y va a adquirir su entrada para el partido del día martes en el primer superclásico de Copa Libertadores de América. Sí, señor. Gerardo, ¿cuántas entradas vendía? ¿Tenés reporte de eso? 10.000 aproximadamente. ¿Cuáles son los sectores más vendidos? Sur y norte, ¿verdad? Voy aquí a requerir a la gente de... Permiso, señor, un segundito. Por favor, estamos para ver si Cardinal... No, me dice que no quiere hablar. Señorita, discúlpeme, un segundito para ver si Cardinal... Ahora no puedo. No, una consultita nada más. ¿Cuáles son las localidades que más están saliendo? ¿Preferencias? Las preferencias. Perfecto, muchas gracias, señorita. El sector de preferencia es la que más se requiere en estos momentos el socio del Olimpia, Bruno. Y a continuación paso a contarte cuánto le sale al socio asistir al Defensores del Chaco el día martes, estando al día y adquiriendo su entrada
50.000 guaraníes para el sector de graderías. Plateas, 70.000. Las preferencias A, B, D, 85.000. Y preferencia C, 100.000 guaraníes. Y bit albirroja, 150.000. Aclarando, esto es el precio para los socios al día. Y para el hincha, aquel que no es socio, preferencia C, 200.000, preferencia B, A, B y C, 170.000, plateas, 140.000, graderías, 70.000 guaraníes, 100.000 guaraníes, graderías, repito, 100.000 guaraníes, plateas, 140.000, bit albirroja, 300.000 y la preferencia visitante, 210.000 guaraníes, el costo para el Superclásico, Bruno. Bueno, perfecto. Y mira que con la inclemencia del tiempo que hubo y ahora es mediodía, el tema es que muchos oficinistas tienen tiempo ahora de salir, Gerardo. Sí, pero yo no sé si ahora hay mucha gente o el tema del tiempo le está jugando una mala pasada. Ahora mermó un poquito más, aproximadamente 50 socios esperas en la fila, pero desde las 9 de la mañana, el horario que nosotros estuvimos aquí en Paraguno, era incesante, no bajaba de 50, 70 personas. Rápidamente son atendidos los socios. Hay mucha celeridad para ponerse al día y adquirir sus entradas. Bueno, montamos guardia y verá, Gerardito. Sí, señor, estamos atentos aquí para lo que requieran. Bueno, gracias, Gerardo, muy amable, muy gentil. Hasta luego, señor. Un abrazo, adiós, adiós. Bueno, quiero hacer un bloque especial de la selección paraguaya. Yo creo que amerita que analicemos profundamente, ya esto se cortó acá, se acabó el tema de las eliminatorias. Entonces, antes de entrar, fíjate en el testimonio que recogía Gerardo Bruno, se da lo que quería la gente del Olimpia desde la dirigencia, porque una cosa es malestar, teclado, repito, todo lo que quieras, pero ahí escuchamos testimonio de gente que se ponía al día desde 1 o 2 meses hasta la época de la pandemia, a gente que se fue a asociarse por primera vez. Sí. Está surtiendo efecto, Sí, o sea, por se eso. está asociando la gente del Olimpia. Está haciendo un éxito la estrategia comercial, porque Sí. hay que decir que Y de eso se trataba. Cerro en ese sentido También. va a tener más ventaja, porque si van a lanzar, hoy decía el doctor Martínez, ya entre hoy y mañana, van a lanzar, por ejemplo, los precios, los combos, paquetes de Colón, ¿verdad? Y si también ellos manejan con astucia el tema de marketing, principalmente el último partido, pueden asociar tranquilamente, no sé, no quiero equivocarme, pero Ese es un fácilmente. partido con riesgo. ¿Eh? Ese es un partido con riesgo. Vos le tiraste la parte soñada, no agarró el cumpleañero, que tuvo su munición al final de la entrevista. Porque si Cerro gana los 5 partidos, como dijo con el cassette desde el marketing, va a ser un dolor de cabeza. Claro, porque ahí ya no va a haber el interés, pero no Claro. sé. No, Dani, pero si yo será creo lo que vos dijiste. si será Ahí, eso. que Peñarol o Colón ya ganó el grupo. Y los dos tienen que pelear para ver si uno Sí. va a la Ahí, Sudamericana. hermano y el otro va a querido, la sabes que Libertadores. Pero para el del marketing, 30.000 a 40.000 socios va a tener Cerro, o sea, tranquilamente. es la misma razón por la cual por el torneo local no juegan en la fecha 22 un clásico. Porque una vez te puede salir la del 2012, que llegaron a una especie de finalísima, o lo que pasó con Cerro Guaraní. Pero casi nunca ocurre eso, entonces te ponen allá medio en una zona de comodidad. Pero acá en la Libertadores, o sea, para el marketing y para lo deportivo, chocan. Para el marketing sería bueno lo que vos le preguntaste a Ariel Martínez. Pero para lo deportivo no, yo quiero llegar, ¿sabe qué? Los dos ahí ya ganaron el grupo y están allí un partido así. Es más, fíjate que 3 días antes tienen el partido del torneo local. Hasta se puede dar esa particularidad. Porque uno de los dos clásicos puede ser más importante que el otro. Claro, porque estamos entrando en la etapa final del Porque campeonato. porque el 22 de mayo juegan por el torneo local en el Defensores del Chaco, o donde Olimpia considere conveniente porque es local, y el 25 en la Nueva Olla.
el partido de la sexta fecha de la Copa Libertadores. Bueno, atención, ahora, ¿qué está pasando? Katia González, ¿qué dice el título, por favor? Está muy enojada, se fue hasta el presidente Liana a la Cámara de Diputados. ¿Y Cotamo, qué te parece que en Cámara de Diputados, hacer teatro, vamos a querer dejar de llamar la atención, no podemos continuar con la sesión. Desde que se inició la sesión, desde que iniciamos esta sesión, pedí que respeten a lo que están hablando. Pedí que por favor cuando se iba a votar, que dejen de hablar, para que se entienda, no solamente acá, también afuera la gente que está siguiendo. Katia González se está tomando con Pedro Aliana, ahora está hablando Pedro Aliana en la Cámara de Diputados. ¿Sabe qué diputada me va a obligar a levantar la sesión? Me va a obligar a levantar la sesión. No, yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que a usted le parece. Ese es el problema. A mí no me va a manejar como a otros colegas. No, señora. Colega, prepáreme el estallido de votación. Atiendan, diputados. Los que estén a favor del cierre de debate me votarán en positivo. Los que están en contra del cierre de debate negativo a votación. Katia González y Pedro Aliana, la Cámara de la Vergüenza, señores, están discutiendo, peleándose. Vamos a ver en qué termina todo esto. Volvemos al fútbol, gracias a Dios. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años, sirviendo a la familia. Lo que quiero hacer con respecto a la selección paraguaya son dos cosas. Una es una cuestión muy dolorosa porque vamos a tener que hacer únicamente una lista. Creo que ya tiempo atrás lo habíamos hecho, pero ahora Celeste Amarilla se está tomando con Bachi Núñez. Hoy Cota la Moquete. A ver, vamos con el audio, por favor. Atención. Volvió a ingresar a la sala de sesiones y en este momento vuelve a tener una discusión airada con su colega, en este caso el líder de Honor Colorado, Bachi Núñez, y es la segunda vez que se está dando esta discusión entre ellos. Hace apenas 5 minutos ellos se estaban tratando a los gritos tal como lo están haciendo ahora. Esto se suma también la discusión que hay con la diputada Katia González. Los actuarios judiciales están aguardando el periodo de votación que hasta el momento todavía no están en este estadio. ¿El interior va a seguir la sesión? Bueno, caliente la sesión de diputados, señores. Índice de amarilla, celeste amarilla, la diputada, índice de Bachi Núñez diciéndose de todo se estaban diciendo. No sé si esto va a terminar o no. Estamos atentos con los compañeros de ABC TV, qué locura lo de la Cámara de Diputados. Bueno, primero, el tema de la selección paraguaya. Hacer ya una lista de jugadores. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Jugadores que ya no deberían estar, o hacer la lista de los jugadores que tienen que ser tenidos en cuenta? Porque hoy a la mañana me decía alguien, bueno, ¿quiénes ya nos tienen que seguir, Bruno? ¿Quiénes son los jugadores que ya, para el nuevo proceso, vos tendrías que decir, bueno, que no esté ya fulano, que no esté fulano? Y después lo segundo, el caso de Guillermo Barros Esqueloto. El caso del técnico de nuestra selección. ¿Realmente se notó un cambio? Ayer volvimos a retroceder o no. ¿Se puede confiar en el proceso que él va a encarar? Porque mira que le vamos a dar la selección otra vez para que arranque las próximas eliminatorias si él continúa, ¿verdad? Y yo no sé qué va a pasar en el tema de la asamblea, quién va a ser el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Si va a seguir contando con este cuerpo técnico o va a traer otro técnico. Pero me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes. No sé cómo quieren hacer el tema los jugadores. Yo en el punto de los jugadores, yo no considero que haya nombres que deban ser... Yo sí, Chun, yo creo que hay jugadores que ya no pueden, que cumplieron su ciclo. Muchas gracias, compañero, y ya le damos una palmadita a la espalda y le agradecemos. Bueno, no sé por qué le agradeceríamos ahora,
porque la verdad que nos quedamos fuera. Pero yo no encuentro, ¿sabes por qué? Porque si capaz hace un año nadie hubiese colocado el nombre de Richard Ortiz allí. Si hasta acá siempre digo, si hasta la gente de Olimpia lo tomaba como punto de burla. Entonces, y hoy me decís Richard, que va a tener 36 para el Mundial de Estados Unidos. Yo lo quiero. Pero él va a arrancar la eliminatoria el próximo año con qué edad y con qué rendimiento. Vamos a analizar eso. Y eso es lo que te digo. A mí ese tema de... Porque, por ejemplo, a mí me interesaría, por ejemplo, ¿qué pasó con lo de Derlis? ¿Qué pasó con lo de Lorenzo? ¿Qué pasó con lo de Escobar? ¿Qué pasó con lo de...? O sea, porque no es que tenemos... Ahora si vos me decís, mira, este le está tapando a este que es demasiado, se nota que va a ser, o este es tóxico porque este... Ahí sí podemos. Pero vos no escuchaste lo que dijo Barros Queloto acaso. No, por eso yo soy Porque más de la lista yo creo que Barros Queloto... estar. No, Barros Queloto cuando se le preguntó por Derlis González y Lorenzo Melgarejo, él dijo, la selección siempre tiene que ser prioridad. Perfecto. Entonces... Vos tenés una lectura ahí. Perfecto. Pero entre líneas de lo que... Y después me parece que buscaría, por favor, esa parte, si sos tan amable, Wilson. Después creo que fue un poquito más allá. Porque él amplió el tema de... No rehuyó a la pregunta de Derlis González y Lorenzo Melgarejo. Porque para mí Derlis tiene que estar. Claro. Pero ahí volvemos. Si vos me preguntás, Lorenzo, entonces, tiene que estar también. Claro, pero Bruno, lo que te digo es... Si ya terminó esto y es arrancar de cero... Yo no quiero que mi técnico me hable en entre líneas o código. Yo entiendo si vos estás en medio de... Es como que... No, si yo te... Empecemos de vuelta. Porque, a ver, en el caso de Derlis es tan enigmático que ayer inclusive cuando vos le preguntabas a los hinchas de Olimpia había uno que decía, ustedes saben qué es lo que pasa. Yo creo que en un nuevo proceso no podemos empezar así. Que bueno, se sepa pero todo no sabemos qué fue lo que pasó. Y bueno, y eso es lo que te digo. Porque yo no sé si Derlis González en algún momento le dijo, no quiero ser convocado para este partido, o Lorenzo Melgarejo mismo. Derlis tuvo diferencias con el cuerpo técnico y quizás médico de Berizzo, en su momento, de Berizzo, por la cuestión esa de su lesión y después... ¿Y el caso de Lorenzo Melgarejo? Y ahí es donde tenemos que también apuntar, porque si vos no tenés jugadores de calidad como Derlis González y Lorenzo Melgarejo, si esto es un capricho, dejate de esos caprichos y pero ¿quién es lo que se va a encaprichar? ¿Quién es lo que va a pasear en su contra, hermano? Y Guillermo dice, ¿por qué dice lo que dice Guillermo? Porque él entiende pero entonces una vacada dirigencial. Claro, pues ya se fue el anterior, que es Berizzo. Yo, Bruno, lo que vos decís, fuera de Anthony Silva, que por una cuestión de edad ya no podrá seguir seguramente, es muy difícil de descartar, hacer un descartes o descartar a jugadores cuando que nosotros mismos acá también asumimos esta posición o esta visión, toda la mesa acá, que vos mirás y qué es lo que hay detrás de estos jugadores. Que no tenemos plantel. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces la materia prima como la otra selección. A ver, la mala noticia, segunda lista. La mala noticia, como usted, no sé cómo quieran tomarla, es que sobre esta base se tiene que reconstruir otra vez la nueva selección nacional. Entiéndase que la mayoría van a estar otra vez y hay que ir incorporando sangre nueva y seguramente ya se ganará de aquí para adelante su lugar en sí. Bueno, pero ¿cómo estamos todos Morales tan felices contra Ecuador, el renacer de la selección, esta es la selección, y ayer nos fuimos todos a la vez otra vez, se nos cayó toda la tontería de nuevo. Yo te doy un ejemplo, Bruno, con respecto a lo de ayer también. O si no, puedes opinar de acuerdo a los resultados. Cuando vos convoques jugadores, ya sea para amistosos y para el comienzo del nuevo proceso, entre los 30 no puede faltar Junior Alonso. Ahora, si me decís tiene que ser titular, está lejos de ser titular. No hay lugar para él en esta selección. ¿Quién? Junior Alonso. Totalmente de acuerdo. No hay lugar para él en esta selección. De acuerdo. Entonces, bueno, ese por ejemplo, uno de los jugadores que yo le daría un descanso, no sé hasta qué tiempo. Puede ser, pero yo lo pongo entre los 30, ya malo. Pero titular está lejos de ser, Bruno. Eso digo yo, ¿verdad? Diciendo, ayer le cubrió la espalda a Oscar Romero, ayer le cubrió hasta Jesús Medina tuvo que cubrir su puesto. No, o juega de zaguero central, ¿verdad? Pero tampoco tiene ahí el lugar, o sea, vamos a afianzarle a los jugadores. Por eso te digo, ¿qué fue lo mejor que vimos últimamente entre la dupla central de los paraguayos? Valbuena, Gómez. Partido con Uruguay eliminatoria, por ejemplo, jugaron ellos juntos. Y el partido con Ecuador.
Vamos a insistir con eso a dupla entonces. Juguemos con eso. No, de ahí ya hay Junior Alonso para el equipo. Pues. Así nomás, sencillo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero totalmente de igual acuerdo. tiene Y ver experiencia. ya otro arquero urgente. Hay que ver. Y después te vas no viendo el sé, de momento. Francia, del Congo, de Nigeria. Después ve el vemos, momento. no sé, alguien tenemos que encontrar, un arquero nuevo. Yo te doy otro ejemplo. Y gol, hay Tereila Anthony Silva, que me disculpe, hermano querido, pero ayer ese segundo gol hasta el primero, no sé, yo no. Ya tiene cuántos años tiene. Y vamos a seguir siendo con el mismo. Hay que buscar. Lo otro, arquero. jugar con laterales puros. Y hay que buscar. Y buscar. Totalmente. No Ayer existe. jugamos con 4 centrales. Y bueno, Los 4 eran y la centrales. defensa fue muy frágil. Perú tenía que haber ganado 3-0 el primer tiempo como mínimo, ¿verdad? Porque No, es hizo agua, fue un desastre de defensa. Perú nos dio un ejemplo. Advíncula el lateral de oficio, y vos viste cómo se iba y venía. Y el otro cómo lado, desbordar. Y el Beto Trauco. Espíndola no puede hacer eso. No, Y ¿verdad? Federico, vamos a hablar, hermano, porque si es que esto no es televisión. pasa que estamos levantando la voz, está bien, Fabio, el tema de Alonso. Esto se llama- No, lo de Alonso. Es la selección. Yo puse muchas fichas en Alderete también, ayer hizo un partido Totalmente, muy malo. malísimo. Yo decía, ¿cómo no bajó un tipo que juega todos los fines de semana en Valencia? Y juega muy mal. Dame 3 partidos de Alonso buenos en la selección y tampoco voy a encontrar. Y unos jugadores más Bueno, cotizados. pero vamos a darle en- oportunidad al en- Derete. ¿Eh? Vamos a darle No, más no, no, contenido, ya sé. vamos a darle seguridad, Ya sé, no pero- por un pero- partido. No, pero él tuvo un partido muy bueno contra Uruguay y el siguiente partido había sido muy malo también. O sea, hay una falta de consistencia en el rendimiento que es preocupante. Vos te enamorás de un jugador, porque la otra vez jugamos contra Ecuador con una línea, jugó Robert Rojas, jugaban 2 centrales y jugó Blas Rivero, que fue el más flojito de la defensa. Entonces vamos a hablar de laterales puros. Bueno, el más flojo de la defensa fue el lateral puro. Ayer Alonso no podía parar una pelota, no sé hace cuándo no juega. Y después el resto, a mí no me disgustó como contra Chile Uruguay la selección ayer. Me parece que tuvo temple, peleó la pelota, en un momento preocupó en el 1-0 a Perú, pero queda claro que por algo uno es mundialista y por algo el otro Muy se superior. está volviendo a casa. ¿Te acordás de Héctor David Martínez? Tú dijiste lo de Héctor Anthony David Silva Martínez, ¿te ayer. acordás? Héctor Martínez yo lo pongo. Nos enamoramos todos Sí, y después por un partido también la gente ya se... No, pero él yo creo que hay en que el balance calmarse, general, porque- él hizo buena. Totalmente de acuerdo. No, Buena gestión. de descartar jugadores de onda, pero hay muchos que ya tienen. Yo concuerdo con lo de Anthony Silva y creo que Anthony Silva lo va a entender. Pero me decís quién, y ahí me comienza a rascar la cabeza, che, quién va a ser arquero de la selección, porque acá quizás el mes que viene ya tengamos un partido de vuelta. ¿Y cuál va a ser la lista? Y si tenemos, no sé, se rumorea Corea, Japón, son selecciones muy importantes, y nos podés quedar expuestos al papelón también, ¿verdad? Tenés que ver quiénes van a ser. Balbuena Gómez está bien, Martínez está bien. Y Gatito, bueno, Gatito Gerardo está Ortiz, con si le damos la posibilidad, por lo menos probémosle, ¿verdad? Si se puede, por lo menos un partido. Para ver hizo. Gatito la misma... Gatito era el arquero de estas eliminatorias. Y Anthony, por la experiencia, iba a ser el suplente para acompañar. Hasta infiltrado jugó Gatito y después desapareció y Anthony volvió. pero sabía Y tuvo le un dado, año, pues, un año y Gatito. algo de inactividad tuvo Gatito. No, y hasta ahora no. Y vos me preguntás quién, y Santi Rojas en Nacional la ataja uno bien y 2 mal, y Miguel Martínez, que era un proyecto de tercer arquero en Cerro, y Ángel González yo no lo conozco, no sé cómo debe estar. No, Ángel ¿verdad? lo viene convocando y ni siquiera lo lleva al banco. Claro, entonces empezaron a hablar que ya tenemos un grave problema, porque yo coincido. El Ángel González, el del Porto, ¿verdad? Sí. Paraguay, fíjate cómo está en el tema del arco. Convoca 4 arqueros y el que nadie lo vio es el que nunca queda allí ni siquiera como tercer arquero. ¿Y Alfredo Aguilar? Alfredo es suplente en su equipo. No, Bueno, el pero- arco, pero vos te das el cuenta que- arco vos es la te das cuenta perfecta que- fotografía de cuando te dicen tenemos no Dani, jugadores. pero te das cuenta que esto es mucho más profundo de lo que solemos hablar Pero por acá eso- en la mesa, que decimos que nuestro fútbol no pasa solamente por la dirigencia, por el cuerpo técnico. Vos le podés traer a Guardiola y le podés traer, no sé quién es mejor, Florentino Pérez acá. Y no puede ser que en el fútbol paraguayo, esto a mí me resulta inaudito. Yo recuerdo la época del profesor Sandoval de Cerro Porteño, la época del Olimpia, de Juan Manuel Bataglia, de Juan Manuel, ¿verdad? Jorge Bataglia, perdón. Jorge Bataglia. Teníamos arquero nosotros, Pero y hoy no tenemos... Allí tenés la cuota dirigencial. La dirigencia es la que dice, no,
Vamos a traer de afuera. Voy a traer de afuera. Libertad comenzó con esa afuera. política nefasta. Libertad, ¿sabe por qué? Porque Libertad comenzó a formar a los Bernardo Medina, a Tobías Vargas. No, ya sé, pero... Después lo formó a... No, miles de arqueros tuvo Libertad. Después, ¿sabe qué dijeron? No, ¿sabe qué? Vamos a traer... En esta posición vamos a traer arqueros experimentados. ¿Sí? ¿Verdad? Y comenzaron a traer los jugadores extranjeros en el arco y ahí se opacó el trabajo en inferiores del Club Libertad, que sí comenzó a sacar en todas las líneas menos en el arco. Sí. Y ahí esa política, Pero lastimosamente... Claro, pero no fue que inició... A ver, Libertad por lo menos Anthony hizo... Silva, acordate que también era... Él estuvo en Rubio Ñu, pero creo que pasó por Libertad. Él no... Cerro Corá... Cerro Corá, él ataja una sudamericana con 20 años por Libertad, con Juan Manuel Llop. Y bueno, y era producto de la Libertad. Pero Libertad por lo menos... Pero Libertad por lo menos hizo... Víctor Centurión estuvo también. El que, por ejemplo, nunca... Morel. Morel también. Sí. Hay una cantidad, arquero de Libertad. ¿Cómo se llama el que ataja también, que atajó en General Caballero? Fue figura también, otro arquero que salió de Libertad. Escobar. Sí, Rubén Escobar. No, producto de Libertad. el que, por ejemplo, nunca le dio pelota es Olimpia. Bernardo Medina. No, Olimpia el que nunca le dio, y el que abandonó últimamente es Cerro. Cerro era el que justamente, con el profe Sandoval a la cabeza, sacaba a Diego Barreto, a Gatito, a Danilo Acebal, si me voy un poquito a la época. Olimpia el que... Claro. Fíjate que en el 98 era Chilaver, Ruiz Díaz, Acebal. ¿Sí? 2002 es Chilaver, Tabarelli, Villar. Sí. Villar, que iba a ser el dueño del arco, era tercer arquero 2002. Y 2006 ya va Villar, aparece Guadilla, que es la figura de Paraguay, Villar se lesiona el primer partido. Y 2010 ya teníamos bien cubierto el puesto, o sea, hasta 2010 Paraguay tuvo muy bien cubierto porque coincidía justo Villar con Bobadilla, que cada vez que atajó la selección atajaba muy bien. El tercero no me acuerdo quién era, Derly Gómez. Derly Gómez era el tercero. Y después la crisis comienza en 2014, cuando le da el puesto a Diego Barreto, no se consolida y ahí viene un desfile de arqueros bastante importante. Y en eso sacó ventaja Anthony Silva. Sí, con Casito Fernández tuvieron casi en las 3 últimas eliminatorias palmo a palmo. Carlos Servín, otro también. Libertad también. No, por eso, pero... Ya seguimos con el tema selección, apasionante es el tema. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito de Visión Banco abonaste en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida y disfruta de tu próxima aventura sin preocupaciones. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pillo Pequeño. Pechugón Ram 2022 5K, Granja Avícola La Blanca Asia estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022 este domingo 13 de abril. Convocatoria 7 horas, Parque Iguazú Metropolitano. Corre caminata. Las inscripciones están abiertas al público en general. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club, con la distancia de 5 kilómetros para mayores de 18 años y distancias alternativas para niños de 7 a 12 años. El costo es de 100.000 guaraníes para adultos y 50.000 guaraníes para niños. Pueden inscribirse a través del sitio web www.pmcpy.org. Guillermo, ¿cómo le va? En algún momento en este corto proceso o al frente de la selección nacional, ¿le tocó hablar con alguien de futbolista paraguayo en este caso que se haya negado a venir? Porque se habla en su momento con otro cuerpo técnico que muchos decían, prefiero quedarme en mi club, jugar y en otro momento ver la situación. ¿Con usted pasó algo similar o no en este corto proceso? Mira, conmigo no habló nadie personalmente. Yo he tenido la libertad desde todo punto de vista de la más amplia de lo que significa la palabra libertad, de elegir a los jugadores que yo creo que están acá en la selección por compromiso, por convicción, por nivel, y están acá. Y si alguna vez creo que hay que cambiar a algún jugador, como lo hemos hecho de partido a partido, lo voy a hacer. Bueno, no, pero después siguió más. Pero viste que ahí ya puso él por predisposición, por fútbol, y tengo la amplia libertad de convocar, dice. Pero si yo le Entonces creo... quiere decir que le puede convocar a Deli González, le puede convocar a Lorenzo Melgarejo. Entonces se equivocó.
Por eso a mí me cuesta creer que un tipo que vio el gran nivel de Richard Ortiz, por ejemplo, no haya visto el gran nivel de Derli. Era 2 o nada, ¿se entiende? Y más si vamos a una cuestión de edad que para mí no es relevante, sacando el caso que todos coincidimos lo de Anthony en el arco. Derli es joven todavía. Derli es más joven que años, Richard. Por Y eso a te Richard digo. lo convocaste. Y es jugador de selección. Bueno, entonces por eso yo creo que para el nuevo proceso no puede haber entre líneas o el creo que rumor. Porque, o sea, ¿cuál sería la atadura que tiene Guillermo Barros Esqueloto? Miren, muchachos, pasó esto aunque no fue conmigo. Hubo Acá otra hay una falta de conferencia, respeto. entonces, no sé si en esa misma, donde él habló más directamente del tema. Fue antes del partido con el Cuando se completó la lista, Claro. que Con fue los Johnny locales, el de la pregunta. Con los locales. Busca ¿verdad? Wilson, por favor. Con tiempo vamos a pasar, ¿está bien? Acá me habla también, pero el arquero Godoy Cruz quiso jugar con Godoy Cruz. Él la embarró, él declaró algo que después quiso de negar, pero Nacional, salió. Espínola. Espínola, él tampoco. Pero allí El volvemos arquero. al tema de, a ver, si después se sientan y dice, profe, esa vez me equivoqué, tal cosa, y si él demuestra que es bueno, porque si no vamos a hacer la... No, vos dijiste eso, entonces vos no. sí, de bueno, eso, claro. por eso. ¿Acaso que a Motochorro Claro. no le... Y bueno. bueno, y él por sí que eso. fue, pero él renunció a la selección y después volvió. ¿Y quién le permitió? Y la El dirigencia, propio el Harrison, técnico. Harrison que había dicho, conmigo nadie va a poder renunciar. 6 meses después, no, está bien. Sí, esto es pero fútbol. también hay Así jugadores fue. que vienen, hay Bueno, jugadores que vienen. pero por eso pidió te digo, disculpas. hay jugadores ¿Por qué que- no pueden hacer? no pidió disculpas. No, le habrá Hay pedido jugadores- disculpas al técnico del Claro. grupo, no sé, Hay jugadores internamente. que saben, hay jugadores que sabían que lo iban a insultar todo el estadio y vinieron igual, ¿verdad? Por más que vos. No, lo de y- Tacuara, y Gómez, Gustavo Gómez en la Alonso. cancha de Cerro. Sí. Almirón termina pidiendo perdón por un gol y vienen igual, valorarle aunque sea eso a gente que nunca hizo nada en la selección y que dicen, no, tengo un partido importante con Godoy Cruz. En la semana le dice a la prensa de Mendoza y de Paca dice que él nunca dijo nada cuando todos escuchamos la grabación. Sí. O sea, empezar también, cuando decimos que no hay actitud de algunos, también esa es la actitud afuera de la cancha, ¿verdad? Claro, el compromiso. Cuando Pero hablamos- entonces el caso de Derlis también Y entra en Derlis esa González categoría, también. por lo que, por ejemplo, Sí. Wilson había averiguado Pero también. ¿cómo vamos a saber? Derli González, acá en producción, no, lastimosamente Derli no entra al aire. Derli González habló con nuestro productor porque le preguntó y él le dijo, yo no tengo ningún problema. Pero después... No le debo nada a nadie, si me quieren convocar que me convoque, así mismo le escribió. Y a mí alguien que confío me dice que Deli González le renunció oficialmente a Robert Harrison en su momento. Ah. Entonces que diga Robert Harrison, Por eso digo. él renunció a la selección y entonces no preguntamos más. Totalmente. O pedimos un indulto como se le dio al escándalo. Claro, ¿verdad? claro. Por eso. Pero no saber la causa, como antes, ¿quién era el que decía de lo que no está, no hablo? Marcarian era. Le copió a Pasarela. Sí. No, ¿te acordás que en esa época había dos que no estaban y se le preguntaban, no, lo que no está no hablo? O sea, y era prohibido. Acá, me Claro. dicen que un dirigente, no puedo decir quién, importante del fútbol paraguayo, recomendó Diego Alonso, contrátenlo como técnico. No creo que Diego hubiese agarrado esta selección. Diego Alonso, en junio del 2021. Sí. Hoy estaba contando esta mañana. En junio del 2021. Esta mañana contó un dirigente de la Asociación Uruguaya que Diego Alonso le dijo, cuando agarró, le dijo, vamos a salir tercero, le dijo, agarro y vamos a salir tercero. Y dice que el tipo le miró así. Estaba séptimo, arriba Uruguay. No, Uruguay estaba séptimo. Ganó, antes. ganó 12 puntos de 12. Sí, Claro. ganó Séptimo, 4 puntos. estaba fuera de la Copa del Mundo, Sí, Diego yo Alonso. le di repetir para que me pareció válido un ¿Cuándo dirigente de asumió? la Asociación Yo, Uruguaya. o sea, Contó eso. ese elemento iba a colocar a la... Porque Bruno planteó, tipo, ¿viste? Punto A, 2 opciones. Y punto B, en el punto B de Guillermo Barros Esqueloto. Sabiendo que, por eso decía, no creo que Alonso hubiera agarrado Paraguay. Pero Alonso asume después de un combo de Guillermo Barros Esqueloto para dimensionar un poco. Eso Claro. de, espera, no, pero recién asumió, no, Barros Esqueloto tuvo 6 partidos, Alonso que tuvo 4 partidos. Bueno, O sea, pero, voy no- pero no ¿qué? vamos a Pero ser voy injustos. nomás. No. Uruguay, Por eso, Tiene más. Uruguay tiene mucho Tiene más. más, Nosotros tiene no más. tenemos Y los jugadores que tiene, ¿y qué te dije tiene recién cuando Paraguay. dijiste lo de Alonso? Yo dije, Alonso no hubiera agarrado. Lucho Aparte- Suárez, el gol que marca, Pajarito ¿Sabes? Valverde, No, Cordero, Alonso- Alonso no le dijeron agarrar y vas a tener a Alonso sabe Pero que acabo de este fútbol- decir eso, no sé si no me él escuchas. dijo, no sé si hubiera agarrado. Fui el ¿Sabes primero en qué? decir No. eso. Alonso, discúlpame, Alonso sabe que en este fútbol lo echaron por estar a 3 puntos de la punta. Olimpia queda a 3 puntos de la punta, pierde con 3 de febrero Robato los lo defensores.
Gol el delantero que está en Estados Unidos, no sé dónde está ahora, Colman. en Ecuador. Colman. Le gana 3 de febrero, queda 3 puntos. Un Y el propio Marco Trovato reconoció que fue, sí, que fue un error. Un error sí. suyo por Acá, haberle escuchado a la gente de preferencia exacto. o de Twitter. Acá me dice alguien que nuestros jugadores están con serios problemas físicos y atléticos también. No sé si ustedes consideran eso. Contra Ecuador se corrió mucho. Pero ayer, Yo ayer le vi el ritmo competitivo a Junior Alonso 0. Hay una jugada que borra atrás y dice, ¿qué le pasa a Junior cuando le dan una pelota al lateral? Y él, cerca al lateral, y él no puede... él jugaba 20 kilómetros. No puede dar el estaba pase, duro. Y yo dije, mire, Lato, parece duro. Y le pasó factura a su inactividad. Es que y después la forma que miran la pelota a cada centro cruzado, Alderete y Alonso, que cada centro de la izquierda era un peligro. ¿Verdad? Ayer se notó claramente la diferencia de velocidad. Ese fue el problema. Porque Paraguay quiso de vuelta repetir eso de presionar lejos. Pero no le encontraban la vuelta ni no entraban la temperatura porque había una diferencia de velocidad enorme. Cuando Advíncula arrancaba, era imparable. Tenía ¿sabe qué pasó? Una potencia. Yo le decía, Bruno, el tema del DRS. Parecía que ponía ahí los nuestros. Los dos primeros minutos, Paraguay presionó la media cancha y no tenía gestación Perú. Forma. ¿Y qué hicieron? El primer plan B que se le antoja a Cueva soltar la bestia, como se dice, pelota larga para que lastime en la primera jugada a la Padula. No, yo creo que inclusive Alonso su último partido fue con la selección. Sí, por eso. El partido en Belo Horizonte donde se le criticó el tema del postpartido que habló en portugués. Fíjate, o sea, porque él estuvo inactivo por el tema de Rusia. Pero, o sea, volviendo un poco a lo que planteabas, yo creo que, pues decir, si Barros Esqueloto en la siguiente conferencia dice, muchachos, me siguen preguntando por Derlis, él renunció. No, yo creo que hay que preguntarle a él directamente. Sí. Y tiene dos caminos para mí. Es hablar con propiedad y decir, hablé con el jugador y él me dijo esto y lo otro. O, en definitiva, decir, a mí no me gusta como jugador, no me gusta su nivel y no lo quiero convocar. O que diga, por ejemplo, si Derlis González efectivamente le renunció a Robert Harris, el propio presidente de la PF. Porque ¿qué hace si un jugador le llama al presidente de tu asociación y le dice, yo no quiero que me convoquen? ¿Qué es lo que va a hacer? Claro, o sea, si después de eso... No lo convoca. No, ¿Y qué va? Y te llama claro, y dice, no me pero convoque. que hable con propiedad y que diga, hablé con el jugador o hablé con esta persona y me dijo que renunció o a mí no me gusta su nivel. Porque hay dos explicaciones lógicas solamente. Por eso te digo, ¿quién le va? Porque en algún momento siempre se dice, no, pero esa pregunta es desatinada o desubicada porque en estos momentos estamos en competencia. No, ahora ya no. la competencia, entonces lo que te digo aún, es... ¿Sabes qué, Dani? Nosotros no estamos ya para ese tema, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos encontrar 3 mundiales que nos estamos quedando ya sé, pero... Acá ya no hay eso de ¿sabes qué? Cuidar la forma y eso que el técnico se enoje, no se enoje. Que se enoje y que se vaya a la remil. ¿Sabes qué? Nosotros... hay que preguntarle al técnico, bueno, hermano, ¿qué es lo que pasa con Derlis González? Es imposible que tipo está enojado, renunció o no renunció, o vos no te gusta como jugador. ¿Qué carajo es lo que está pasando? A nadie le puede no gustar, primero con la carencia que tenemos, segundo cómo está jugando Derlis González, y no solamente el fútbol local. Derlis González viene a hacer grandes partidos contra los colombianos y los brasileños, ¿verdad? Entonces, en este momento, por eso la cosa pasa por otro lado y todos queremos saber cuál es ese otro lado, que alguien lo diga. Porque por los futbolísticos no pasa, ¿no? Por eso, no es como Salvador que no le gustaba a Edo, no le gustó al Maño una vez. Capaz que porque era muy luchador, o a Salvador Cabaña no lo ponía titular porque tenía otro, pero lo de Derlis, en este momento que no tenemos un segundo a punta, caímos en el tema de selección a Morales que no venía jugando. Nos ilusionamos tanto, decíamos, ¿quién va a acompañar a Enciso? ¿Vos te imaginas Enciso con Derlis González? Ángel ayer Enciso volvió a jugar un muy buen partido. Muy buen partido. Para no seguir justo con Junior Alonso, Ángel y Oscar Romero, que están jugando de a poco, tampoco están. Pobre. No pueden recuperar. A mí dentro de todo me gustó Sebastián Ferreira. A mí también. Con lo poco me parece que puede ser una alternativa muy interesante. Eso que vos dijiste rapidez, mostró velocidad. Mostró velocidad, peleaba, pateaba, travesaño se mostró, con todas nuestras limitaciones. ¿Quién es el jugador diferente que vimos ahora? El del desequilibrio. Enciso. Acompañarlo, arroparlo. ¿Con quién? Con Derlis González, por ejemplo. Por eso, pero mantenerlo. Yo no quiero, yo creo que estamos desenfocando las dos preguntas que yo había planteado, pero en esa segunda lista que vos dabas, yo me quiero enfocar en esa lista, en la lista de quienes deben ya estar. ¿Quiénes deben estar? Claro, y ahí vos no querés hacer la lista de los que no quieren estar. Porque ¿sabes por qué también puse el tema de Derlis, Bruno? Porque tenemos que eliminar los elementos de distracción que a veces genera un desgaste de energía. Porque supongamos esa hipótesis, conferencia de prensa donde anuncian los 7 amistosos y inclusive sin pregunta,
que Guillermo Barros, que el otro día escuché algo o me informaron, el caso de Derlis, hipótesis 1, él le renunció, como dijiste, al presidente, o yo hablé, ocurrió, ¿quién más le va a preguntar? Nadie le va a preguntar. Bueno, pero también, ¿sabes a qué quiero ir? Porque si vos dejas esto con el tema de no, pero futbolístico, el compromiso, el reglamento, la selección es lo máximo, y Derlis sigue jugando bien, en cada conferencia se le va a preguntar. Dani, por eso Guillermo tiene que cortar ya esto de una buena vez por todas. ¿Sí? Tampoco tenemos que ser muy extremistas en creer que un jugador va a solucionar todos estos problemas que nosotros estamos teniendo. O sea, no es que porque vos le convocás a Derlis González, sí, es un jugador importante que tiene que ser convocado futbolísticamente, convenimos todos, estamos de acuerdo. El manejo no es lo que estamos criticando. Claro, bueno, pero no es que va a venir él y va a solucionar. No. Pero acá lo que yo planteo es quiénes son los que tienen que estar, ya que no quieren hacer lo que no tienen que estar. Yo ya tiré 2 nombres. Me parece que Anthony Silva, Junior Alonso, yo todavía quiero darle ficha a Omar Alderete porque me parece que dándole confianza es un muy buen jugador, Omar Alderete. Richard Ortiz también. Jesús Medina lo que mostró ayer, muy interesante. Hay que seguir dándole, mirándole. Claro. Hay que ya ver quién acompaña a Enciso, lastimosamente, porque Robert Morales, pero igual Morales va a tener que hacer el proceso porque es joven. Va a estar. ¿Verdad? Va a estar. Y después ver volantes más agresivos. Yo, Cachorro Sánchez, por ejemplo, yo ayer esperaba muchísimo él. Jugó mal. ¿Verdad? ¿Y qué le pasa a Cachorro Sánchez? Él contra Brasil había hecho un partidazo. Él ya era para nosotros jugador de la selección. Hace 3 años. ¿Y qué está pasando? Y hace 3 años ya fue eso. Pero por eso. ¿Qué está pasando con él, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué pasa con los Juan Escobar? ¿Qué pasó con Bruno Valdés? ¿Qué hace Bruno Federico? Tú, pues, no sé por qué hace el gesto, y porque estamos hablando de cómo anduvo esta selección. Escobar, cuando pensaba que era, no fue. Espínola quedó relegado. Robert Rojas, antes no se le pasaba la pelota, decíamos, mira, a Enrique le pasan la pelota. Ayer se le pasó mucho. Y mal. Ayer hay un cambio de frente de Jesús Medina, fenómeno. Richard Ortiz, el partido anterior le pasó mucho. Y él siempre resuelve mal. Primer tiempo mal. Resuelve mal. Acá me dicen, y quiero retirar, porque seguramente Derlis a alguien le ha de contar o no escucha. Alguna vez dije algo de él y me había escrito, me acuerdo, al Instagram. Quiero decir, y ahora sí, y ahí sé que ya quedamos todos, quiero decir que nunca renunció a la selección. Una muy buena fuente me dice, nunca renunció a la selección, y es decisión del cuerpo técnico y su equipo. Que Derlis González nunca renunció a la selección. No hay nada que tenga que explicar la APF, nada. Es simplemente decisión del cuerpo técnico actual y seguramente del anterior también hasta ese momento, ¿verdad? Pero Derlis González nunca renunció a la selección. Bueno, esto que vos estás importante porque estamos sacando una parte que viene a ser un misterio que nadie quiere decir, nadie quiere preguntar. La fuente es del lado de Derlis González. No, la fuente es de la APF, es muy importante. Nunca renunció a la selección nacional. Y ya se acaba esa parte. Ahí, bueno. Seguimos, Edgar, por favor, porque está interesante el tema. En Bristol, aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Escucha esta super oferta. Celular Xiaomi Redmi 9A de 32 GB, precio normal. 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 89.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones.
Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Bueno, entonces atención con esto para que ya se acabe esto. Twitty, por favor. Entonces, de una alta fuente, una fuente muy importante, dice Federico, es de la asociación, no es del entorno de Derly González. No, nunca renunció a la selección. Derly González nunca renunció a la selección paraguaya. Punto. Vía Federico Arias. De una fuente muy importante. Entonces a partir de ahora queda en manos de Barros Esqueloto si lo quiere convocar o no lo quiere convocar. Pero vamos al tema central que yo le estaba diciendo. De acá en adelante, y me gustaría escuchar a cada uno de los compañeros para que sea ordenado esto. Arranco contigo, Ariel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acá en adelante? ¿Quiénes tienen que estar? ¿Qué pensás de Barros Esqueloto? Este proceso... No sabemos qué va a pasar en la asociación a fin de año. Porque qué pasa si viene Petengil y dice, no, a mí no me gusta Barros Esqueloto. A mí me gusta que venga fulano de tal. ¿Sería bueno ese cambio? ¿O no sería bueno? Mira, 3 cosas ya te estoy tirando. Y después no sé si querés hacer una lista de los jugadores rescatables, los jugadores que vos decís, bueno, estos jugadores tienen que ser los puntas de lanza de este nuevo proyecto de la selección. Y arrancamos mal porque no sabemos el futuro en cuanto a la presidencia. Ese ya es un tema complicado porque no sabemos si capaz Robert Arson tomó la decisión de seguir o si va a ser Figueiredo como decía Petengil. Es un contratiempo, pero para mi gusto. Pongámosle XX que sea a mí me gustaría, asumiendo una postura que siga Guillermo Barros Esqueloto. Creo que es el entrenador que percibe cuál es nuestro estilo, nuestra cultura futbolística y el que se va a adaptar. Ya mostró ciertos indicios en estos partidos que dirigió. A mí me encantó la actitud contra Ecuador. Y va a precisar tiempo, por supuesto. Él poco trabajó. ¿Cuántas prácticas habrá tenido a lo largo de su presencia, de su estadía como técnico de la selección nacional? Entonces, parece que hay que darle tiempo, comenzar a apostar en él, buscar amistosos competitivos. Se va a mantener la base categóricamente porque tampoco si uno se voltea para atrás y mira quiénes pueden ser los sucesores, no encontramos, entonces vamos a quedarnos por acá con Enciso, Morales. Yo sigo confiando y creyendo en Riveros y me quedo con la imagen de aquel partido contra Perú cuando se fue y arrancó de atrás y sorprendió. No lo voy a juzgar ni sentenciarlo por el mal rendimiento de la vez pasada, que puede tener cualquiera un día malo o un día en el que no rindió bien. Igual que Alderete, por ejemplo. Yo lo coloco en esa línea a Alderete. Yo también. Pero sí precisamos ya dirigencialmente trabajar y apostar al futuro, sembrar también. Sembrar y prepararnos. Me gustaría que haya un proyecto grande de la APF con un nuevo presidente, apostar mucho a las inferiores, lo que ya hablamos acá, creo que la receta, acá todo el mundo hablamos de la receta. El tema es ver si es aplicable, si se puede, no sé, cada vez está incrementando el dinero por derecho de TV, si la APF puede obligar a los clubes que una parte sea destinada a las inferiores, a la infraestructura y que la propia APF se fiscalice y se trabaje. No sé, te digo una idea por decir, pero que hay que comenzar a sembrar y no solamente ser cortoplacistas, sino que mirar también el futuro, porque está claro acá que en las inferiores se trabaja mal y que hay que trabajar bien. A ver, yo no sé dónde juegan las inferiores de Ameliano, de Resistencia. ¿Está acuerdo que ni lo de primera juegan en su cancha? ¿Dónde jugarán las inferiores o cómo se le estarán tratando? Entonces estamos hablando de un fútbol abandonado, pobre y que tiene que cimentarse de abajo, regar, cuidar, enderezar, proyectar y después recoger los frutos. ¿Quiénes más no querés que estén? Yo te digo. Si querés responder, si no. Yo te digo, Anthony, no tengo nada contra Anthony. Es más, yo creo que dentro de todo, más allá del rendimiento, ayer hasta por Anthony tenemos estos puntajes, porque tampoco uno se puede olvidar del partido en Venezuela y otras buenas actuaciones, pero por una cuestión de edad, él ya no va a poder ser, está cerca de los 40. Entonces hay que buscar, no sé, nacionalizar, pero hay que apostar a otro arquero.
No pongas en pausa tus actividades. Recargate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad FAPASA. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más. UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Comunícate al 021-232-750, celular 0992-221-685, Cerro Corá, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Bueno, Federico, tenés todo el tiempo del mundo. Te escuchamos atentamente. Voy a comenzar como Ariel. Nadie va a mezclar las voces y te escuchamos, el parlamento es tuyo. Vos sabés, casi entré ahí cuando estaba hablando Ariel. No me puedo aguantar ya. Pero no para contradecirte, sino para agregar algo. Yo me aguanté también. Para agregar algo, porque yo mantengo a los Barros Esqueloto. Me parece gente seria, capaz. Están en medio de una turbulencia. De agarrar una selección con apellido que esperaban rinda más y no rinden. Sí. Me parece que difícil el tema del proceso. ¿Qué es el proceso, verdad? Porque yo no sé si Perú hizo un proceso o potenció una buena camada de jugadores, porque bueno, ve por ejemplo una Alianza, un Universitario, un Sporting Cristal que rindan, como pasa en Ecuador, que tiene clubes que sí, producto de un proceso rindieron. Uruguay ni hablar, sus clubes venden rápido y ya sabemos la historia de Uruguay, ¿verdad? Pero me tomo con lo de Perú, que es un fútbol que a nivel local tiene más infraestructura que nosotros. Es descentralizado, pero que no va a ningún lado. Clasifican a octavos de final y es para festejar. Entonces, ahí no sé cuál fue el proceso. O fue la lesión de un técnico en el momento justo para potenciar una camada de los Cuevas, los Carrillo, Cruzado, bueno, Advíncula. Yo me acuerdo de Advíncula cuando recién arrancaba, que acá, por ejemplo, se tomó con Miguel Zamudio en la época de Peluso, ¿verdad? Y uno ya veía que era un jugador importante. El tema de cuál es el camino, acá se apostó hasta ahora al impacto. Alejandro Domínguez lo presentó a Ramón Díaz, avión de por medio, fue un impacto en su momento. La batalla de Boquerón. Claro, Robert Harrison con Osorio, conocemos la presentación. Se apostó al impacto y no a elegir a alguien que pueda encabezar el proceso. Y dentro de eso me parece que Berizzo también vino con cierta cuestión, acá viene el nuevo Bielsa y toda la cuestión. Me parece que los que cayeron, quizá teniendo más nombre que algunos de los anteriores por pasado reciente, fueron los Barros Esqueloto. Lo de Anthony Silva lo comparto y sumo ahí quería ir Ariel. Anthony Silva fue figura la que le saca a Argentina acá sobre la hora, contra Argentina 0-0, contra Venezuela en Venezuela. No todos los partidos fueron como el de ayer. Pasa que ya se tiene que buscar otra cosa, porque el del arco no es el puesto de mediocampista. Richard se me puede sentar en el banco, no sé si Anthony ya en el banco a esta altura, ¿verdad? Tendría el deseo. Cuando hablamos de los laterales puros, y no sé, yo sumaría, aún con todo ese carácter que tiene para este nuevo plantel, a Alan Benítez, por ejemplo, que tiene velocidad. Bueno, o sea, después que le pasa a él, te hace una falta a los 89 minutos, todo, pero nos faltan jugadores veloces. Vos ayer agarraba en medio campo, decía, no ganaban velocidad. Cachorro Sánchez no es un tipo veloz. Cuba tampoco, Richard tampoco. Alguna vez Perú en un amistoso. ¿Quién era el técnico? Dani Berizzo, ¿verdad? El primer amistoso. Claro, Berizzo. En Estados Unidos no pasaban, parecían avispas, casi los mismos jugadores, ¿verdad? Lo que está diciendo Bruno, que para mí lo de Perú no es proceso, sino un buen técnico y potenciar una camada muy buena de jugadores que salió, que tampoco tuvieron éxito, por ejemplo, en un sub-17, un sub-20, que hoy, mira, Perú, como lo tuvo Ecuador, tuvo Venezuela en su momento, hace poco tiempo. Entonces allí hay una cuestión de buena elección, un tipo que conocía mucho el fútbol peruano, buen técnico y una camada importante. Ecuador sí tiene un proceso, Uruguay, Brasil, Argentina traen otras, son vendedores y exportan grandes jugadores. Ahora, ¿quién va a sumar? Yo dije la otra vez que
Lo dejo a Tony con su carrera exitosa en Europa, pero no lo convocaría más. Después están los Romero que orillando los 30 años vuelvan al ritmo competitivo. Almirón no lo voy a dejar afuera, tampoco a Gómez. Comparto lo de Alonso, no es titular ya con los ojos cerrados. Antes decías, la única duda está por los laterales, pero la dupla central es Gómez-Alonso. No, esa dupla ya está perimida. No anda, no funciona. Y hay que ver que otros jugadores, ¿cómo? Clubes. De repente te confunde y te seduce otra vez cuando lo ves a un campeón siendo el mejor central en Brasil. Pero sabemos, claro, Gustavo Gómez me juega una final como la que me jugó contra Flamengo, pero yo ya sabía que acá iba a ser diferente, porque no tiene los mediocampistas que tiene Palmeiras, no tiene la actitud de equipo grande que tiene Palmeiras, ni tampoco la compañía. Entonces Gómez Alonso ya es una dupla que no rindió. Hace 2 eliminatorias ya están jugando. Mantengo lo de Blas Rivero. Alderete también, Alderete era mi ficha ayer, decía por fin va a jugar Alderete y no te y olvides terminó jugando de muy mal. Martínez. No, ¿en qué posición Martínez para mí lateral para o mí lateral, central? no, yo lo pongo como lateral izquierdo. Y bueno, ahí más, por ejemplo va a mantenerle ahí me decía, por ejemplo, que no es agresivo. No, él tuvo mucha participación ofensiva en los pocos partidos que jugó. No es como ese central que se queda y no puede cruzar la media cancha. En la media cancha, vos sabés que tenemos acá unos jugadores en el banco que valdría mucho como Pili Mota, pero él no, por H o por B no puede jugar nunca. Pica Lucena perdió protagonismo. Me quedo con Alan Benítez, lo voy a seguramente acompañar el crecimiento de Gómez, el chico que está en Olimpia, ¿verdad? Porque acá se vienen los 7 partidos, pero después ya se viene la hora de los puntos nuevamente. Y me cuesta contra el 9, rescatamos a Seba Ferreira a la velocidad. Fernando Fernández es oportunista, pero yo no le veo un ritmo que cambie lo que decimos que nos falta. Yo Antonio Sanabria también ya le diría. Sí, no, ya está. Tony Sanabria para mí ya debería. Se probó mucho ya. O ya está. Federico Santander y después no estaba convocado hace mucho. Acompaño también a Robert. Muchas gracias. Acompaño también a Robert Fernández, que no está pasando un buen momento. El Pulpito no sé por qué no está. Yo creo que el Pulpito ya tendría que también ser no estar tanto a la sombra de esta dupla que dice Ariel, que era la dupla que hace 5 años decía, mira qué bueno, Gómez Alonso. Ya fue esa dupla. Entonces está Alderete, Balbuena tiene 31 años, Pulpito, Robert Fernández. Tienen que aparecer jugadores jóvenes ya como en todas las selecciones. Todas las selecciones tienen jugadores jóvenes. Y acá si hay algunos que ya no están. Lo de Fabián cumplió, pero quizá para estos 7 partidos, pero yo no lo proyecto para la eliminatoria que viene, porque tampoco tuvo un rendimiento donde 3 partidos me dijo yo voy a ser titular en la selección, porque es increíble, un partido bien y otro mal, no es ni uno bien y otro más o menos. Así es, salvo nuestro jugador que ayer se notaba, ayer parecía Messi antes de la selección argentina. El que recuperaba la pelota le daba, esté donde esté en la cancha, a Enciso. Ayer le dieron todos los pases a Enciso, a veces resolvió bien. Los peruanos cuando se avivaron, ya viste que lo tomaron de 3. Sí. Se avivaron cuando él le gana al vínculo a 2 diagonales, ya lo esperaban de 3, seguramente Gareca metió mano ahí, pero ya no lo dejaban recibir cómodo. Y a pesar del esfuerzo no pudo tener la libertad los primeros 20 minutos. Se buscaron muchas paredes por el medio, sobresalió la dupla Cruzado con pero ahí pues necesita Zambrano, perdón, Cruzado le dio vuelta. Cruzado era un viejo selección jugador peruano. Zambrano con Callens. La pared pero ahí que pues, se quería hacer en la media luna. Perdón que me meta. Ahí pues ayer por ejemplo Bruno Fernández, el jugador de la selección de Portugal, sí, habló sobre Cristiano Ronaldo y dijo, él es muy importante para nosotros porque ¿qué es lo que pasa? Él genera los espacios para nosotros porque se van pues sobre Cristiano Ronaldo 2-3 y pasó ayer con Enciso eso, pero jugando muy solo. Claro, Cristiano tiene un Bruno Fernández. Y sí, Enciso tiene un Bruno Fernández todavía. ¿No? O sea, encontramos con Robert Morales un partido, lo vimos muy bien. Bien. Lastimosamente se lesionó, pero si no hay pico otro delantero. Vos ves el gol contra Ecuador, 3 vienen contra Enciso y el de zurda le da la habilitación a Morales. Y no tenemos. Vamos a hablar de delanteros. Vamos a hablar de Eli González. No. ¿Dónde está Eli González? ¿Sabe quién lo sumo a la selección? A Cardoso. Cardoso con esa dinámica que tiene. ¿Quién? Fernando Cardoso. Claro. Con esa dinámica que tiene, ya tiene que estar él. Pero vamos cada cosa ahí como... no tenemos un extremo izquierdo, por ejemplo. Ayer probó con Oca Romero para que le ayude a Alonso. Por eso citamos lo de Lorenzo Melgarejo. 2 aguantó Romero. Tuve que pasar Enciso ahí. Almirón jugando en el medio, que jugó bien atrás contra Ecuador. Se iba solo el lateral derecho Preciado.
con el rubio, el teñido. Vos Almirón no tenés para el siguiente proceso. Sí, no, claro, yo Almirón ¿En qué posición? Lo dejo. Y quizás no lo tenga como titular todavía, ¿eh? No, quizás no lo tenga, pierda el puesto, quizás. Ayer me gustó Medina, jugador moderno, ¿verdad? De un toque y buscar la devolución rápidamente. No bajar la cabeza y hacer esa corrida. Entonces, pero yo lo tengo al Almirón, por supuesto, lo tengo ahí. Puede ser cosa seria con Enciso, con Morales cuando está recuperado, con algún lateral bueno, pero ya no lo tengo más para. De hecho, por edad no va a ser más ese trabajo de ir de banderín del córner a banderín del córner, ¿verdad? Que es lo que hacía últimamente con Berizzo especialmente. Pero me parece que por ahí se debe mantener el tema. ¿Bien Cetí con los Romero? Sí, bien Cetí con los Romero. No hay otro que salga. Miro en México. Antes de México teníamos media selección. Ahora que tenemos en México, Escobar, Ángel Romero, Bruno Brian Valdés. hace goles, ¿quién? Bruno Valdés. Que ya está bastante postergado en el tiempo, ¿verdad? Es más, Brian Zamudio se desinfló bastante, no. claro, González ya no tampoco, representa un estilo de jugador que no va a encajar en el nuevo proceso. Entonces, no es fácil, pero por una cuestión de edad, lo de Anthony Silva, a tu pregunta inicial, y por una cuestión de rendimiento y que no hay una química, hasta él no parece muy bien rodeado cuando viene a jugar por la selección. Tony Sanabria, que está haciendo una campaña en Europa, una continuidad importante, pero también creo que no debería ser llamado porque ya le saca el puesto a algún jugador que podría tener más continuidad jugando como delantero. Enciso es la buena noticia y después ver el resto cómo se viene dando, pero Enciso con 22, 23, 24 años jugando a este nivel, me parece que puede ser el hombre que nos faltó en partidos anteriores que te pueda resolver algo por sí mismo, ¿verdad? Juan Escobar, ¿cuántos años tiene? En estos momentos está considerado el mejor defensor del fútbol mexicano. 28 por ahí. ¿Cuántos años tiene Juan Escobar? 27 por ahí. Ford presenta un nuevo Megaplan con su nueva SUV, la Ford Territory, ahora en cuotas desde $476 con transferencia gratis y seguro por un año. Llama a Tapero Villal 021-671-900 y consulta por el Megaplan de Ford, válido por todo este mes de marzo. La nueva Eclipse Full 2022 viene con regalos para vos. Adquirí tu Eclipse Full 2022 en cuotas promocionales desde 429.000 guaraníes y llévate de regalo una hidrolavadora. Visita las más de 100 sucursales de Inverfino, la fanpage oficial de Motostaiga, en las redes sociales. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Dani. Cumple 27 en julio. Y bueno, está buena dato. Sí, para una eliminatoria, un mundial está. Vos sabés que estaba mirando en el archivo y me fui a ver la primera lista de Berizzo. Acá me dicen Paraguarí Espínola, pero Paraguarí Espínola bajó una enormidad su rendimiento. Sí, pero hay que insistir. Sí. O sea, justamente, porque sí. Tiene material, ¿verdad? Igual que Rúa. Hacerle seguimiento. Rúa, no tenemos un pasador. Lo el famoso Gastón Jiménez que buscaban. Claro. A lo mejor lo desmotivó el tema de la lesión, de haber perdido puesto nacional, pero tiene potencial, ¿verdad, Dani? Totalmente. Si acá con los, entre comillas, consagrados a nivel clubes, porque el sedazo con la selección no se salva a nadie. Por eso, como que todos coincidimos por lo de Anthony, por la edad. Paraguarí se lesionó, me dice acá Gerardo, está lesionado. Sí, y lo Arrúa la vez pasada cuando dijimos que Bonet no lo consideró, después lo que fue lo de Rorro. Vos sabés que me fui a la primera convocatoria de Berizzo. Pues yo quiero comparar, a decir,
Mira de qué Pues no vaya a estamos ser hablando. media hora, Chum, porque mira que tenemos Bueno, clásico. me callo Y, nomás, no, entonces, te perfecto, digo nomás que no porque estaba sea. escuchando 15 minutos cada No, uno de los compañeros. pero media hora, 15 Y sí, para pero el media. partido, no, para Los amistosos estuvimos allá. Claro, no, el partido contra Perú y México. Pues si te va la primera lista Son de amistosos. Berizzo, hermano, no sé, vamos a volver 15 otra vez a escarbar no. ya. Ah, Ojo, pero vamos a está Berizzo. bien, está bien. No, claro. Pues Yo me fui a Ramón Díaz y Osorio claro, también, ¿verdad? Y muchas veces... Según la convocatoria está tanto. No. Muchas veces el tema del archivo, porque hace 3 años estábamos como estamos ahora, y porque todo lo que dijo Ariel es muy importante, pero no nos va a servir para el 2026. Justamente, y por eso los dirigentes nunca quieren... Porque el dirigente es como el político. Te viene y te pregunta, no le interesa el proyecto. Te dice el resultado para cuándo. En mi gestión va a ser eso. Yo voy a poder cortar la cinta. Y si le decís, no, te soy sincero, esto se planta ahora y probablemente tu sucesor o el que venga después va a poder disfrutar de la fruta. Esa gente no me interesa. Que venga nomás el vende humo o el que parche. Por eso estamos como estamos. Entonces, yo veo, y este tema de la renovación no es tan simple. Los arqueros que convocó Berizzo para aquel amistoso de marzo: Gatito, Anthony y Juan Espínola, el de Godoy Cruz, que en ese momento estaba en Nacional. Defensores: Bruno Valdés, Fabián Balbuena, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Lorenzo Melgarejo, Saúl Salcedo, Iván Piri, Juan Escobar y Santiago Arzamendia. Volantes: Piri Damota, Cristian Paredes, Miguel Almirón, Oscar Romero, Tito Villalba, Cacu Romero, Matías Rojas, Rodrigo Rojas, el Mudo Valdés. Delanteros: Derlis González, Hernán Pérez, Tony Sanabria, Carlos González, Cecilio Domínguez y Ángel Romero. ¿A qué quiero llegar? De estos nombres no hay uno que vos diga, sí, te acordás que fue el gran, estamos en un círculo. ¿A qué quiero llegar? Con el tema de que no tenemos un mapa para decir ¿qué se hizo de fulano? Todito lo que estuvieron, ninguno. Hoy estamos diciendo que la parte de la intriga de Derlis. Por eso cuando Bruno plantea el tema de los nombres a tachar y los nombres a decir, yo me enfoco en el tema de los nombres a conservar, que son todos locales. Porque en estos momentos no hay uno que diga qué se hizo de, por qué no se le convocó, porque todos estuvieron allí. Arropalos con los que se comieron este fracaso o vienen comiendo los fracasos, pero que demostraron que son líderes positivos, que algo le va a poder enseñar. Cuando Federico citaba lo de Fernando Cardoso, el chico Rivas de Cerro, porque a ver, ayer entre comillas debutó Tito Torres y Tito jugó mejor que Junior Alonso. Esto no quiere decir que Torres sea que haya tenido mejor campaña, pero o sea, Barro Aqueloto, yo me imagino entre Guillermo y Gustavo diciendo, mira, tuvimos que convocar a alguien que tiene más de 30 años y jugó nunca, su primer partido oficial. Claro, y que no lo habían tenido en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué Tito Torres, que ha de ser el jugador más ganador del fútbol paraguayo, con la mentalidad que tiene, con su ética laboral que tiene, por qué ningún técnico lo tuvo en cuenta en estos 10 años? Nosotros no caigamos en eso. Si está la Rúa, si está el Paraguarí, si está el Rivas, mira que Alan Benítez fue convocado por Guillermo Barros Esqueloto. Ya. Debería seguir siendo. O sea, por eso. Fíjate que Alonso, mezclando los caminos. Alonso fue lateral izquierdo muy bien en Boca con Alfaro. El técnico de ahora lleva a Ecuador y los mellizos la de quedar eso y lo ponen como lateral y después sí, como sí. No, o sea, yo voy a que en esa lista de, inclusive cuando nosotros que estamos haciendo este análisis, el día de mañana digamos, pero Guillermo, ¿por qué le convocás a Paraguarí? ¿Por qué le convocás a Rúa? ¿Por qué le convocás a Gómez? ¿A Pulpito? Y ¿sabes qué? Tengo que convocarlo porque con ellos yo estoy mirando a mediano plazo. Pero a corto plazo no puede hacer esa revolución que mucha gente pide. Porque la gente que pide que se vaya Alonso, se vaya Gómez, se vaya Falbuenas. El caso para mí de Robert Rojas es muy paradigmático. Porque cuando se dice 4 zagueros, él es el lateral del equipo más ofensivo del fútbol argentino. Porque si Advíncula es el lateral de Boca, Robert Rojas es el lateral de River. Y no me van a decir que River es un equipo menos protagonista u ofensivo que Boca, todo lo contrario. Entonces, allí los Barros Esqueloto también tienen que hacer de psicólogo. Y si no van a hacer, que traigan a alguien capaz, porque recursos sobran. Por eso yo me iba al caso de Tito Torres.
no puede ser que ahora recién. Tito es un tipo que en Olimpia demostró que al lateral que le traían, él le terminaba ganando. Entonces, que en la selección también haya alguien. Dani, Sí. que él va a la Copa América con Berizzo, Sí, no, sí. no juega ni un minuto. Claro. Aquella Copa América de Brasil, Claro. la primera. Es más, No, a él le dio- yo ahí lo tengo ya, Héctor David Martínez, por edad, por donde está, por lo que me No, no, puede yo- dar en yo- materia. Bruno, y yo no te segundo digo- lo tengo a Blas Riveros. Claro, yo no te digo, no. Tito para que se por la entienda. edad también, entonces No, vamos a caer en contradicciones no. y decimos Anthony Silva ya no, para el proyecto. No. A ver, yo lo que te digo, Bruno, es que no es que a Tito tiene que ser el futuro, sino que me agarro el caso de Tito para decir por qué recién ahora, si él ya era luego campeón. Es más, él era lateral Bueno, izquierdo. pero Dani, él también tenía pálidas, porque acordate que cuando él estaba en Cerro, la todo gente de ellos. Cerro se pasaba puteándole. En la época de Olimpia pasaba la misma cosa. Hubo momentos en el que Tito Torres era todos los días, era trending topic, ustedes se están olvidando. Totalmente. Y era puteado. Bueno, entonces... por eso, a la lista que vos pedías, la lista de los que no tienen que jugar es más fácil que la lista que uno dice, estos son los que tiene que bancar el técnico. Por eso, con Richard acertó 100%, y hace un año, Richard sabemos cómo era tratado inclusive por la gente del Olimpia. Perdón, Entonces, Barro, ¿qué loto tiene que seguir para vos? yo creo que él tiene que demostrar, él es el candidato ahora, pero si en estos 6-7 partidos él se equivoca, también me parece que va a estar en juego. Van a ser 6-7 partidos de acá hasta fin de año amistosos importantes, ¿verdad? Sí. O sea, antes del Mundial serían los partidos amistosos importantes, ¿verdad? Claro. Porque nos van a buscar, pues van a venir las selecciones de Japón. Ojalá con todos equipos mundialistas. Francia. Fuerte, ¿verdad? Francia siempre lo busca, mundialistas. sobre todo con sudamericanos. Y bueno, y por eso, entonces, ahí nosotros vamos a catalogar. Y es más, si el nuevo presidente o si Harrison continúa, entonces a fin de año va a decir, no, acá ya hicimos el análisis, ya le dimos 4 meses, jugó partido de eliminatoria, Claro. y jugamos contra grandes equipos, selecciones top o selecciones como Japón, ponerle Japón. Sí. Japón es una selección rápida, bien preparada físicamente, está en el Japón, Mundial. la selección de Berizzo le hizo precio. Bueno, Y en entonces... ese partido, ¿sabes qué dijimos? Qué interesante este muchacho Brian Zamudio, el único, porque después nos pegó. Y ahí Mourinho, entonces ¿no? hacer la No, valoración. ¿no? Habla de Mourinho. Una vez nos golearon. Sí, pero con Berizzo creo que no. Cuando yo no llegaron a había golear. dicho que después de ese partido, Ya los había jugadores que- le apretaron a la dirigencia para que nombre un técnico. Después de ese partido amistoso, Y después fue con Mourinho, que siempre había... nombraron a Osorio. Claro, lo nombraron Osorio, que dicho sea paso, nuestro amigo Osorio, Bruno. ¿Tú no nos olvidamos mucho de Osorio antes? Todos los días vos hacías actualización. Acá tenemos, atención. Juan Carlos Osorio rechazó la propuesta de América de Cali, $200.000 para que deje el club de forma inmediata. El entrenador argumentó que no ha fracasado y que si lo quieren sacar, la cláusula indica $800.000. A la pucha. O sea, América le da 200.000 y dice, No, andate. Y él dice, no, 800.000 y ahí Claro. Qué bárbaro. ese fue nuestro Osorio. Claro, y la Osorio. última cuando pisó al rival, cuando se había deslizado. Pero justamente me iba Bruno cuando vos hablas. Yo agarro el caso de Tito Torres para que los Barros Esqueloto Miren los locales. Claro, y que si se da esa pálida que dijiste, cuando los Rivas, Gómez, Zárate, Pulpito, Roberto Fernández, Fernando Cardoso, Hugo Arrúa. Quintana, Arrúa, Paraguarí, tengan las pálidas y sean trending topic. Porque hoy es muy fácil ser trending topic desde la parte negativa. Que ellos no le den pelota a eso. Por eso inclusive nos auto ejemplificábamos para decir, cuando nosotros digamos, ¿cómo vas a convocar a fulano de tal? Que ellos tengan la convicción. Yo sé que jugó muy mal el partido local hace 15 días y no rindió hace 7 días, pero yo veo que si los tengo en estos 7 meses, Que hay potencial. que van a ser jugadores de selección, porque eso es lo que no tenemos. Tenemos grandes jugadores a nivel de clubes, ídolos en sus clubes, pero jugadores de selección es lo que dejamos de tener. Vos ves dónde juegan los peruanos de ayer, no juegan en las grandes ligas. Es más, Yotun ahora creo que volvió a Cristal, a Sporting Cristal. Pero vos le decías Cueva, cualquier... no sé que creo que está en esa liga exótica. Por eso, Carrillo, quien dijimos es la gran baja, él está en Arabia hace rato. Por Pero eso. ¿qué pasa? Vos Pues se van a la selección y se por eso, transforman. a los la que... camiseta de la selección. Se transforman los Sí, tipos. creo que el mejor debe ser Advíncula con Zambrano, los mejores Claro. ranqueados, porque el resto fueron
Trauco fue a San Pablo con todo y no pasó nada. Juega el fútbol brasileño, Yotun, no pasó por ejemplo, nada. ¿dónde juega? Y eso te digo, es que Yotun ahora volvió bueno, a Sporting Cristal. Y Entonces, ¿qué este pasa? jugó un partidazo ayer. Pero lo que pasa es que... La Padula está en la B de Italia. En el Benevento está ese muchacho. Y yo le decía ayer, nosotros tenemos 2 delanteros en la Serie A de Italia y la Padula está en la Serie B de Perú. Pero vos me decís quién es jugador de selección, no te voy a decir por Santander o Sanabria, te voy a decir por la Padula. Yotun, vos le preguntás los últimos 10 años hasta el que no conoce absolutamente nada del fútbol peruano. Vos le decís Yotun y dices, ese es jugador de selección. Sí, Vos le decís, sí, Carrillo, sí. eso. Entonces, si los Barros Esqueloto lo que tienen como desafío es que tengamos más incisos. Entonces, para cerrar, Dani, vos le das tiempo hasta noviembre, hasta jugar todos los partidos amistosos a los Barros Esqueloto. Y después hacer una evaluación. Claro, y que le dé la pelota necesaria a los de acá. Porque convocar a lo de siempre, por eso yo arrancaba, Bruno, con lo de Berizzo y su primera convocatoria. No hay nadie que diga, salvo lo del Mudo Valdés, que se comentó bastante en esa época, porque tanto Kaku como Tito jugaron contra Sudáfrica con Osorio. O sea, lo que Osorio había convocado, venía y convocaba al otro. Berizzo. Lo que convocó Berizzo, convocó Barros Esqueloto. Entonces yo digo, Valema, que ahora el seleccionador diga, espera. Muy bien. Che, estos 5 o 6 jugadores... Otro convocado también, Cristian Paredes. También. Bueno, cerramos. Vamos, Fabio, tiene que opinar Fabio y vamos a novedades de Cerro. Quiero decir que Perú con Gareca, como están viendo acá, también fue finalista de la Copa América en Brasil. O sea, hay que darle, no, nada de casualidad. ¿Verdad? En 2015 ya no un estaba. mundial y medio quizás, porque ellos no ganan el partido de tercer puesto. En Chile. Claro. Me parece que todavía no estaba, porque él creo que estaba en Palmeiras, después lo lleva justamente el equipo de Perú. Bueno, vamos a Edgar, cierra Fabio. Ojo con Fabio, muy picante suele ser Fabio. A ver con qué se viene. Y vamos a novedades de Cerro Porteño, que juega ya el viernes. Olimpia juega el viernes. Volvemos a Gerardo, tema de la entrada. Preparamos contacto con Johnny. Después no sé qué otra cosa hay, muchachos. Lo que decía Dani, ¿no? Tercer puesto en la Copa América 2015. Nos gana a nosotros. Tercer puesto 2015, finalista en la otra Copa América Brasil y 2 mundiales. Bien. Gareca. Sí. Bueno, perfecto, dale. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 021-492-811, www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontrarnos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Malte Melgarejo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Malte? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa, a la audiencia. Bien, Malte. Bueno, siguiendo siempre Olimpia Media, atentos a las noticias. Contanos, por favor, si sos tan amable, el tema de las entradas. Qué locura. Ayer reportaba Federico, 8.500 personas ya compraron sus entradas. Cómo se está moviendo todo esto. Y bueno, preguntarte todos los detalles que tienen que ver con el primer clásico que ya se va a jugar el martes de la otra semana. Sí, no, la verdad lo de ayer fue una locura, no solamente en la venta de entradas, sino que también el movimiento que tuvimos de socios. Ya superamos los 10.500 socios al día hoy, y la verdad que estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos. Si bien sabemos que en el pasado ya lo hicimos, son tiempos un poquito más duros económicamente ahora, la altura del mes de marzo también, y realmente impresionante lo que vivimos ayer en el club. Hoy también muchísima gente poniéndose al día o asociándose, viendo su situación, refinanciando lo que sea, con tal de apoyar a su club.
y después obviamente comprando la entrada para acceder al 50% de descuento, que es el principal beneficio que tiene el socio al día, ¿verdad? El 50% en todos los sectores del defensores para fase de grupo de Copa. Malte, o sea, de 8.000, casi 8.000 socios saltaron a 10.500 en un día, entonces. Sí. Superamos 10.500 ya hoy, ¿verdad? Vamos a informar, calculo que yo hoy a las 20:30 más o menos estamos preparando un informe un poquito más completo con el departamento de socios para ver. Vos sabés que tenemos un móvil en vivo ahí y estaba hablando con las personas que estaban formando fila. La mayoría, me estoy poniendo al día después de la pandemia, imagínate lo que, o sea, está pagando 2 años prácticamente, ¿verdad? Después mucha gente que decía, me estoy asociando ahora, por primera vez. No, impresionante. Ayer cerramos a las 9 de la noche el departamento de socios, lo atendimos a todos los que se acercaban al club. Tuvimos muchísima gente que se fue a poner al día con el club o asociarse directamente por primera vez, ¿verdad? Y bueno, también en entrada ya estamos arriba de 10.500, 11.000 entradas emitidas para lo que va a ser el martes, así que también venimos con un ritmo impresionante en la venta de entradas. Recordemos que falta todavía una semana y ya estamos prácticamente en el 30% de la capacidad del estadio. Malte, hasta mañana es la venta para los socios, ¿verdad? No, vamos a darle prioridad a los socios probablemente toda la semana. No, pero ¿no habían anunciado acaso que a partir del viernes liberaban para los no socios? Todavía no está definido eso, Bruno. No, pero entonces es importante esto, Malte, que está diciendo. Todavía no está definido. Nosotros vamos a atender toda la semana hasta las 20 horas y vamos a ir analizando. Lo que queremos es darle la prioridad al socio, pero por supuesto también al que quiera asociarse. Está bien, mira, vos sabés que yo te iba a decir, porque no es que nosotros estemos desinformando. En principio, creo que el propio presidente Cardona nos dijo que hasta el viernes, totalmente. Bueno, o sea, a eso yo creo que pero sabes que Dani, me parece nomás legítimo y me parece porque ahora pues están viendo que reacciona la gente, me parece legítimo por parte del club privilegiar a los socios o a los que se quieran asociar de extender todo, por ejemplo, hasta el domingo inclusive. Claro, entonces le da el lunes a los que no son socios. Es un derecho, pero que yo por eso me quería quedar con el tono que le daba Malte a la explicación, que ellos mismos se vieron sorprendidos. Entiéndase, que si ellos tenían una expectativa de que lo de ayer iba a ocurrir, capaz no iban a decir que desde el viernes se liberaba. Pero es lo que ocurre, vos tenés una expectativa y cuando te supera, capaz después van a tener que pedir disculpas. No, por eso te digo. No, porque yo también imagino el hincha, porque el hincha que no va a ser socio está guardando para que sea viernes y de repente escucha. Porque ahora cambia esto es noticia, por eso te digo, pero imagínate vos que lleguen a 20.000 socios. El cartón lleno. Malte, ¿o no es así? Que lleguen el domingo a 20.000 socios, el lunes liberan para los no socios. No, si llega a 20.000 no va a haber liberación, sino van a quedar entradas. ¿Por qué? No, si tenés Defensor del Chaco, tenés más de 30.000 y Cerro pues es 1.000 y algo nomás. Lo que te digo es que si viste que ayer el presidente nos dijo, tenemos 8.000 y se vendieron más de 8.000 y Gerardo nos comentaba la mecánica, si sos familiar, podés sacar más de entrada, eso. O sea, podés llegar, yo voy a las dos partes. El hincha que va a querer que sea esto más rápido y que no se venda tan rápido, mientras que el socio o el que quiere asociarse, porque desde el lado del club, esto le explicamos también a la gente, desde la institución, el sueño es que los socios nomás puedan satisfacer la demanda. Inclusive a nivel internacional sabemos que hay inclusive sorteos entre los socios porque llegan a una cantidad importante. Por eso yo me agarraba de la sorpresa genuina que mostraba Malte, de decir, hasta nosotros no también, porque si ellos hubieran sabido que esto se podía, que el comportamiento de ayer se daba. En el flyer y todo me están pasando ya acá. Vos sabés que ya están saltando los que no son socios. Por eso te digo. En 1000 colores. Por eso, cuando voy a decir, es su derecho, pero yo no es que yo sea abogado de Olimpia, ni mucho menos, ni necesita, ¿verdad? Pero me parece un legítimo derecho que ellos extiendan porque se están dando cuenta que están asociándose y eso es lo que quiere cualquier club. Quiere tener socios, hermano querido. ¿Y cuál es el problema?
No, el tema es lo que vos dijiste, el tema del flyer, el tema de la institución. Y vos podés rectificar, vos tenés un negocio y te das cuenta que está funcionando algo, porque vos vas... O sea, no sé, para mí es... vamos a escuchar la mal. No, por eso, para mí es legítimo el malestar de los hinchas que no son socios, como también, porque si Malte me hubiera dicho, si nosotros esperábamos lo de ayer, igual vamos a hacer, no, ahí no, pero si ellos dicen, vos sabés que superó nuestras expectativas, capaz le pedimos disculpas a la gente que no se va a asociar y tenía la ilusión de comprar la entrada, pero esta es la situación. Yo más o menos capté así, Malte, ¿eh? Sí, nosotros vamos a ir analizando. Pasa que la política del club es prioridad absoluta a los socios. Y con este ritmo, si nosotros mantenemos el ritmo que estamos manteniendo ahora, tampoco podemos liberar las entradas, ¿verdad? Porque no le podemos dejar a socios al día sin entrada. Y eso no puede ocurrir. Y eso te van a putear el doble, porque se asociaron y al final vos liberás y no tiene su entrada. O sea, claro. Es peor todavía. Sí, pero fuera de eso y entendiendo la molestia de todas las partes, porque cada uno tiene su argumento, lo que le digo es que este es el momento de asociarse. El club de verdad necesita una masa societaria fuerte. Eso es lo más importante, ¿verdad? Para hacer números grandes y rápidos, Olimpia con 20.000 socios al día durante todo un año, porque ese es otro desafío, mantener esa cantidad durante todo un año, le aporta prácticamente el 50% del presupuesto anual del club. O sea, es demasiado importante el aporte que hace el socio, la masa societaria, ¿verdad? Aunque a algunos les pueda parecer que mi cuota, ¿qué va a ayudar? Lo que pasa es que si somos 20.000, le damos el 50% a la tesorería del club de lo que gasta en un año. Y si somos 40.000, prácticamente pagamos el presupuesto anual del club, que hoy está entre 8 y 9 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, la verdad es que eso es lo que hay que entender, y este es el momento en el que el socio puede ser importante para el club, para darle un soporte económico, y el club puede enfrentar todos los compromisos que tiene, pero también hacer todo lo que tenga que hacer para fortalecer el plantel y deportivamente continuar fuerte, ¿verdad? Malte, te quiero hacer un par de preguntas, un pimponeo para no sacarte mucho tiempo, agradeciéndote que estás al aire. Uno, el tema de los menores de edad. Me preguntan a cada rato, esa es la pregunta más recurrente que estoy recibiendo. ¿Me puedes repetir uno? Justo se cortó. El tema de los menores de edad. Sí. Entran todos, ¿verdad? Pero tienen que pagar la entrada. Entran todos, pero tienen que pagar la entrada, así es. Y con el cartón verde, el cartón de la... ¿Cómo se llama el cartón de la salud? El carnet, sí, perdón, sí. el carnet. Sí, o certificado de vacunación también. La verdad que no hay ningún tipo de restricción más de parte del gobierno y cada club se hace responsable, así como dijo el doctor Rustein. Nosotros seguimos manteniendo el protocolo de la vacunación, ¿verdad? Pero entran todos, sí. Entran todos los menores, hasta un bebé de 1 año, 6 meses por decirte. Bueno, le instamos a la gente que no haga eso, porque la verdad que es un espectáculo con muchísima gente y demás, y hay que cuidar todavía esas cosas, ¿verdad? Pero claro, no hay ningún tipo de es que un papá responsable pues no le va a llevar, o sea, mínimamente de conciencia, ¿verdad? Se pide, pero yo nomás llegué al extremo porque ayer inclusive me preguntó una persona, no te estoy, te juro por Dios, por eso me acuerdo, 1 año 6 meses, yo tengo un bebé de 1 año 6 meses y le quiero llevar a la cancha. Y no sé, entre bomba y capú afuera y la gente, es peligroso una criatura, un bebé. Pero bueno, un menor de 5 años, por ejemplo, puede ir, paga su entrada y con el carnet entra, el carnet del Ministerio de Salud. Perfecto. Otra pregunta. Por ejemplo, el tema de la cantidad de visitantes, ¿ustedes ya están de acuerdo con Cerro Porteño o hay que todavía afinar algunas cosas? ¿Puede haber todavía algún cambio o ya no se va a cambiar esto del sector de preferencia, va definitivamente para la gente de Cerro? No, eso ya está definitivo, estamos ajustando algunos detalles con Cerro para ver cómo el procedimiento de venta. Vamos a firmar un acuerdo probablemente y procedemos, ¿verdad? Pero ya nosotros le designamos el sector de preferencia a ellos para este partido y posteriormente en su cancha en ambas bandejas de Petengil. Ambas bandejas del Petengil, claro, el inferior y el superior, ¿se entiende? Así es, sí. Bueno, ¿y el Petengil capacidad para cuánto tiene? Tengo entendido, según nos informó Cerro, 1.650. ¿Y el de preferencia es del Defensores? Y tiene un poquito más, 1.700. Pero no hay mucha diferencia, no se van a estar peleando por 50, 100 entradas, ¿verdad? No creo, eso no va a pasar. Bueno, y
yo te pregunto, ¿ustedes le van a dar íntegramente todas las entradas de Cerro, ellos van a vender o lo van a vender ustedes? No, la idea, o sea, como venimos manejándonos, el clásico pasado, por ejemplo, que se jugó en su cancha, nosotros vendimos las entradas en para uno, ¿verdad? Entonces la idea es mantener el mismo esquema. Bueno, pero entonces el hincha de Cerro tiene que irse hasta para uno para comprar. No. Nosotros vendimos las entradas visitantes. Nosotros jugamos en la cancha de Cerro y vendimos las entradas visitantes. O sea, Cerro envió su cajero a nuestra sede y probablemente, una vez cerrado el acuerdo, que lo vamos a cerrar hoy, seguramente vamos a hacer lo mismo. Pero todavía está eso por cerrarse, Bruno. Ya, perdón, te entendí mal porque estoy acá con el WhatsApp también. Discúlpame, por favor. Bueno, está correcto eso. ¿Alguna pregunta más, muchachos, por favor, sobre el tema? Ese día el partido se juega a las 18:15. ¿A qué hora van a abrir los portones? 3 horas antes. 3 horas antes. 15:15. Sí. 15:15. Y para nosotros lo de la prensa, ¿cómo sería, Malte, el trato? Y, a ver, todavía no cerramos porque esta tarde es la reunión de coordinación nuestra, ¿verdad? Con la policía, con todos, y vamos a tener todos los detalles esta tardecita, pero normal como en todos los partidos anteriores. Pero yo te rogaría una cosa, porque podemos nosotros desde las 2 de la tarde, por ejemplo, ya entrar a la cabina, 1 hora antes del... Yo no creo que haya problema, Bruno. No, ¿verdad? Bueno. No. Está muy bien. Malte, ¿querés agregar algo importante que perdón, esto también te tengo que preguntar. Mucha gente se quejó sobre el tema de los precios de las entradas, y otras dijeron, no, está bien, es un partido de Copa Libertadores, es un partido que se juega 23 años después, es un Olimpia Cerro, caen en el mismo grupo. Por ejemplo, los jóvenes nunca vieron un clásico de Copa Libertadores del mismo grupo, porque esto se jugó en el 99. Nosotros que tenemos la barrera de los 40, yo no alcancé, vos ya pasaste, pero no importa. Eso es un chiste aparte de Malte, no te vayas a poner a la defensiva. Mira, el tema precio de la entrada por sobre lo que vale un espectáculo así, de fase de grupo de Copa Libertadores, después de mucho tiempo de no poder estar todos juntos en el estadio alentando a nuestro equipo. Ahora tenemos la oportunidad, cuando la pandemia está retrocediendo un poco y nos permite volver a estar juntos. Fuera de lo que vale es también la enorme oportunidad que tiene el hincha, el socio y el hincha del Olimpia de apoyar a su club en lo financiero, que es una pelea que está dando el presidente, la comisión directiva y todos, de la cuestión financiera de la institución. Así que es una inmensa oportunidad de ayudar, ¿verdad? Perfecto. Malte, lo último, ¿no van a estampar ustedes un acuerdo con Cerro para que se homologuen los precios, o Cerro va a tener la prerrogativa de decir, por ejemplo, si es que vamos a suponer el partido es definitorio, decir, no, nosotros vamos a cobrar 300.000 sector de visitantes al Olimpia, llegado ese momento, o van a plasmar ya un acuerdo ahora? No. Cerro tiene toda la potestad de establecer sus precios. Ahí, Tomás, hay una variante que es la reglamentación, ¿verdad? La reglamentación de Conmebol que dice que el precio para los visitantes debe ser un promedio, el promedio de los precios, del precio más caro y más barato del sector local. Esa es una cuestión de reglamentación, ¿verdad? Ya está estatuido entonces eso. Sí, señor. Correcto. En eso los equipos paraguayos aportaron mucho para que la Conmebol intervenga. Nosotros le cobramos $100, 150 y gradería era 20.000 así, cuando venían Boca y River. Por eso llegaron a lo de 2.10, Malte. Claro, ese es el promedio, ese es el límite que podemos levantar. 210.000. Sí. Está perfecto. Malte, yo realmente te felicito públicamente. Te felicito porque muy buena gestión. No es fácil administrar este tipo de espectáculos. Y lo del tema de los socios me parece que es muy importante lo que están haciendo. Y también creo que Cerro está mirando esto, y de hecho lo charlamos con Ariel Martínez. Yo le comentaba el fenómeno Olimpia porque tenemos a Gerardo ahí, la gente se está asociando, y Cerro también va a aprovechar. Y enhorabuena, que los dos grandes del fútbol paraguayo crezcan y tengan el apoyo de su gente, porque se necesita del apoyo de la gente ahora. Porque después de 2 años de no tener nada, absolutamente nada,
Esto cayó como maná del cielo. Tener en el mismo grupo Olimpia Cerro un espectáculo, un show. Nosotros estamos todos felices porque hasta la gente de prensa que nos suele como que tener a nosotros como un rebaño de otro lugar, nos da importancia, vamos a hacer las previas, vamos a hacer esto, el Olimpia Cerro, están todos, se están acordando otra vez de que el fútbol es lo que a la gente le hace feliz. Sí, categórico. Y muchas gracias. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme. Le pido, eso sí, un poquito de paciencia, porque es muy difícil hacer un laburo impecable cuando estás sobrepasado por la inmensa cantidad de gente. Entonces, un poquitito de paciencia, pero le vamos a atender absolutamente todo. Por eso estamos con horario extendido toda esta semana para atenderle de 9 de la mañana a 20 horas, para atenderle a todos los socios que se quieran acercar, a los hinchas que quieran ser socios, o a los socios que no están al día, para ver su situación y ver cómo estar otra vez todos en el mismo equipo apoyando al Olimpia, ¿verdad? Y estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder atenderle de manera rápida pero efectiva, y bueno, así vamos a continuar toda la semana. Sí, señor. Ahora, una pena lo del horario del partido, Malte, sinceramente, porque hay mucha gente que nos está diciendo también que trabaja, que no va a poder ir por esa cuestión, o gente que va a tener que salir sobre la hora, teniendo la entrada en mano, va a tener que salir sobre la hora y irse así con la corbata y lo que sea, irse con el uniforme rápidamente a la cancha. Pero bueno, eso ya no está en el terreno de las prerrogativas de usted, porque la Conmebol lo hace con la televisión, ¿verdad? Sí, claro, hubiese sido ideal un par de horas más tarde, pero bueno, eso ya define Conmebol por un tema de programación, y así como tuvimos partidos las fases anteriores en un horario, o sea, un mejor horario, ahora nos toca pero igual tenemos que llenar el Defensor del Chaco, estar todos juntos, no importa, con la corbata, con el smoking, con todo, pero llenar el Defensor y apoyar a Olimpia. Malte, muchas gracias, muy amable. Hasta luego, señor, un abrazo a todos. Un abrazo. Malte Melgarejo del Club Olimpia, con detalles que tienen que ver con las entradas. Preguntamos de todo un poco, señores, como se suele decir, detalles que tienen que ver con el espectáculo que se va a dar. El martes, la gran fiesta del Superclásico arranca. Olimpia Cerro, Grupo G de la Copa Libertadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La gran noticia acá, y ponerlo en recuadro, Twitty, por favor, la gran novedad es que Olimpia analiza la posibilidad de extender el plazo para la venta exclusiva de socios. Vuelvo a repetir. Sí, señor. Atención, Twitty. Ani querés ya, hoy tiene tipo. Olimpia analiza la posibilidad de extender la venta de entradas exclusivamente a sus socios. ¿Está bien, señor Cham? Y a los que quieran asociarse. Y a los que quieran asociarse. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Qué impresionante cómo nos siguen a través de internet, en las aplicaciones, en la aplicación de ABC Cardinal, en TuneIn, en Desde Paraguay, nos siguen en Twitter, porque es una comodidad, una facilidad. Pues vos entras en la cuenta de ABC Cardinal y escuchás ahí el programa, ¿verdad? Y podés entrar en otras aplicaciones, hacer lo que vos quieras, pasearte con el celular. No tiene mucho delay. Y está en mi cuenta también, @BrunoPom. Transmitimos todo desde hace mucho tiempo, Veo que ahora están también ya entrando en ese sistema, está muy bien. 2.37 versus 17.42 Cardinal. Bueno, qué impresionante esta. Mira cómo marca la tendencia, che. A ver si esto apuntan un poquitito. Bueno, porque sería más o menos 2.50 más 2.50 versus 17. No, una paliza esto. Yo no sé, bueno. Fabio Martín, tema selección paraguaya.
Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas. Por menos, elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Cove Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. Cove te ayuda a crecer. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Escucha ahora el hit de Quiero Lata y Bol, que unaniza un cantante urbano de Argentina, más que música de Chile y KS de Paraguay, en una canción hecha con los sonidos de las latas. Busca el video en YouTube y sumate al movimiento Quiero Lata. Ahí está James Rodríguez preparándose para el remate. Va a ingresar dentro del área. Vamos a tener imágenes de este partido. Hay gol, ataja, remata. Y Fariñez. Hay gol. El tanto cafetero. Bueno, Muy bien, Rubén, gracias, ayer Rubén se inauguró en la eliminatoria, porque ya había relatado. Sub-17 creo que tuvo un rato Sí, prolongado, no, ¿no? espectacular, sí, no. Y también Pero primero gritó gol y después atajó. Ariel. Una jugada muy extraña como digamos, ¿verdad? Porque entró la pelota. Le está tirando un salvavidas a Rubén Darío. Vamos a escuchar otra vez, esperamos. Ahí está James Rodríguez preparándose para el remate. Va a ingresar dentro del área. Vamos a tener imágenes de este partido. Hay gol, ataja, remata. Y Fariñez. Hay gol, ataja, remata. Qué maracaya y espectacular. ¿Sabes qué? Este es de raza, será. Bueno, atención, señores. Para redondear, tenemos que hacer un duple con Juanma, Johnny y Gerardo. Un triple ya sería, en realidad. Atención. El que faltaba, nuestro Charles Bronson, el pistolero. A ver si saca de desenfunda. Tema selección paraguaya. Bueno, lo primero que quiero decir es que no hay ninguna forma de que cambiemos de entrenador a estas alturas y es por el momento que está viviendo la APF. Van a tener que continuar los mellizos. Y principalmente le quiero decir a los dirigentes chupamedias, a esos dirigentes, no sé quién va a tener cola de paja aquí, no me importa. ¿Por qué veo tanto así? Les digo que no le insistan al actual presidente de la APF que continúe en el cargo. Él hizo lo correcto, renunció porque esto ha sido un fracaso deportivo. No. Ha sido un fracaso deportivo. A nivel administración, seguro está muy bien la APF, construyeron 10, 20 canchas sintéticas, canchas de primer nivel, femenino, masculino, excelente, aplaudo el trabajo de Robert Harrison, pero no ir al mundial nuevamente y toda esta carga es para él. Está muy bien lo que hizo y aplaudo que decida renunciar al terminar su periodo. Y le digo a esos dirigentes, no le insistan más a Robert Harrison, que se busque un nuevo presidente de la APF. Así nomás. Eso es lo primero que quiero decir. Y con respecto al equipo, el actual entrenador tiene que insistir con la idea de juego que pudimos desarrollar contra Ecuador. Ese es nuestro estilo. A eso tenemos que darle continuidad y sobre todo entender que hay que aprovechar los momentos de los jugadores y va a tener una gran ventaja el entrenador para los partidos que se puedan jugar en junio. ¿Cuál va a ser esa ventaja? Tener a 3 equipos paraguayos en la Copa Libertadores de América y de ahí premiar los rendimientos, sacarle el jugo a esos partidos
y tratar de tener jugadores que nos puedan dar un nivel superior de juego, que no lo tuvimos en la era de Berizzo, que terminamos la eliminatoria jugando de manera pobre y miserable, hasta si se quiere, en cuanto a nivel de juego. Entonces, insistir con eso y empezar a arropar al equipo. Anthony Silva, ojalá que, lamentablemente, los 3 equipos paraguayos de Copa no van a tener arquero paraguayo jugando de titular. Ojalá pueda tener minutos Alfredo, y si no tiene minutos Alfredo Aguilar, ¿por qué no darle una oportunidad para que juegue los partidos amistosos que se vienen con la selección, buscando ya el recambio de un arquero? En la línea defensiva, insistir con los jugadores que pueden darle otro nivel. Repito, está muy bien la dupla Balbuena-Gómez. A Balbuena tenerlo ahí de cerca al Pulpito Duarte, que puede ser una buena opción. A Gómez tener Junior Alonso de central, pero está lejos de ser titular. David Martínez, insistir con los laterales. Una cosa también, atención con esto, con este tema del lateral. Si vos lo tenés a David Martínez, a Blas Riveros, dale la continuidad a estos jugadores. No me vaya a nacionalizar por nacionalizar un Sandes, por ejemplo, cuando podés verlo en un buen nivel de Copa Libertadores, por ejemplo, a Rivas, por darles un ejemplo. Porque si no tiene el nivel superior a estos 3 jugadores que nombré, David Martínez, Blas Riveros, el mismo Rivas de Cerro Porteño, que me imagino va a jugar la Copa Libertadores, no vaya a nacionalizar por nacionalizar. Buscame otro tipo de jugadores que sí necesitamos. Aarón Molinas, sí, es un enganche, un jugador diferente, distinto. Vamos a jugar con Richard Sánchez, con Cubas, con Richard Ortiz, y vas buscando los recambios de ese tipo de jugadores. Insistir, darle una oportunidad más a Florentín, que me imagino va a crecer todavía en el fútbol argentino. Si Richard Sánchez no puede jugar, ir mirando otras alternativas, como el caso de Carlos Arrúa. Hay que seguirlo de cerca, es un jugador de selección, un jugador de gran nivel dentro de la pobreza que tiene Nacional jugando el campeonato local. Seguirle a estos jugadores y después arroparle a Enciso, que es tu carta de desequilibrio. Llamale a Derly González, decirle qué pasó, hubo diferencias, borrón y cuenta nueva. O en todo caso, que el mismo técnico aclare y diga, no es de mi paladar futbolístico, no lo quiero tener. Y eso sería algo absurdo, porque después de Richard Ortiz, a quien premió por su gran nivel en la selección, ya viene Derly González en Olimpia. Después tenés otras alternativas. Almirón, decía Federico, no sé si titular, y hoy por hoy no, porque se le ha dado tanta responsabilidad en la selección como una especie de salvador, y que él iba a ser la manija del equipo, y lamentablemente se tuvo que liberar recién cuando apareció Richard Ortiz, cuando se jugó un partido sin compromiso, para que pueda estar en un nivel acorde a lo que es la selección. Pero de igual manera yo quiero insistir con Jesús Medina por ese sector. Por eso es importante lo de la Copa Libertadores. Lorenzo Melgarejo, está bien Sebastián Ferreira, lamentablemente lo de Morales, pero hay que seguir a los jugadores que están lesionados y que alguna vez ya vistieron la camiseta de la selección. Robert Morales, Hugo Martínez. Entonces, dentro de ese crecimiento que va a tener la selección, tenés 7 partidos, y si no das la talla, no le das una idea de juego con 7, hasta con 6 partidos, si no le das una idea de juego a la selección, lamentablemente va a tener que irse Guillermo Barro Queloto. Son pruebas de fuego para el técnico, y repito lo que dije anteriormente, déjenle en paz a Robert Harrison, dirigentes de nuestro fútbol, déjenlo tranquilo. Él renunció, hizo lo correcto, porque esto ha sido un fracaso. No pongas en pausa tus actividades, recargate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia. De calidad Fapasa. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972 413 100. Idesa, máxima
máximo respaldo a su inversión. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. Griegur, el yogur griego de Lácteos Trébol con más sabor, más polpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Cerro juega ante el 12 de octubre el viernes en la Olla Azulgrana a partir de las 18 horas. ¿Qué novedades tenemos en Cerro? Me parece que la novedad más importante pasa a ser la recuperación de Juan Patiño, que ya está a disposición de Francisco Arce de cara a ese partido el día viernes, y evidentemente también mirando ya de reojo lo que va a ser el Superclásico por Copa Libertadores de América del día martes. Otro punto muy importante es lo que hoy nos confirmaba el doctor Ariel Martínez en la entrevista al comenzar el Cardenal Deportivo con relación a Marcelo Moreno Martins, que ayer disputó todo el partido con su selección ante Brasil, donde cayeron 4-0 y ya estará a disposición nuevamente. ¿Había alguna duda por lo que personalmente está pasando con Marcelo Moreno Martins y la salud de su padre? Él estuvo de permiso en la primera fecha, estaba suspendido de este combo de eliminatorias, estuvo en Brasil acompañando la enfermedad de su padre y ahora ya retorna directamente a Asunción. Hoy a las 18 del entrenamiento del Cerro Porteño, donde ya estará de vuelta el delantero boliviano. Sí, a disposición de Francisco Arce. Sí, esa es la noticia que nos brindó el doctor Ariel Martínez, que ya hoy se tiene que sumar Marcelo Moreno Martínez. Vuelve entonces Patiño, así como están las cosas, ¿y qué más? A ver, la consulta así por allí, y es una consulta aplicable tanto para Cerro como Olimpia. ¿Van a poner suplentes o mixto? Porque no me imagino poner titulares. Johnny me parece dejó entrever hoy cuando escribió en el grupo esta mañana que iba a trabajar en 2 grupos. Por eso. Uno para el viernes y el otro para el martes. Porque fíjate por ejemplo, lo de Moreno Martins. Estamos hablando de un tipo de más de 35 años, jugó 90 minutos ayer. Si juega el viernes... No creo. No, ya lo van a guardar para la Copa Libertadores. Eso, pregunto. Juanma, va a ser un mío, ¿verdad? Para cerrar. Yo creo que Francisco Arce va a poner en su mayoría de titulares. Está arrancando la doble competencia. Ahora, quiero hacer también dejar entre paréntesis la duda lo de Marcelo Moreno Martins, porque él es un futbolista que venía tomando ritmo de a poco. Francisco Arce lo fue llevando de a poco. Si bien ya tuvo 2 partidos de titular, quedó fuera del partido ante Resistencia, jugó un solo partido que fue el de ayer ante Brasil, la exigencia del nivel de eliminatorias y el rival que le tocó, yo lo dejaría en duda a Marcelo Moreno Martins. Entonces jugaría Alfio Oviedo. Yo creería Sergio Díaz. Con Sergio Díaz. Creería que es la oportunidad de Sergio Díaz de reivindicar el media punta en el esquema táctico de Francisco Arce. Ajá. Habrá que ver. Hoy me parece que Francisco Arce va a empezar ya a trabajar en lo táctico y ya a parar el equipo que va a arrancar el partido el viernes. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos. Un abrazo, gracias. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Guilambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. En Facebook estamos como AR Electricidad.
Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.nobel.com.py. Volvemos con Avon. Avon, calidad que une generaciones. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgo. Cumplimos con todo, Edgar. Johnny, título simplemente. Tenemos 30 segundos, por favor. 30 segundos, 16 y 30. Trabaja otro grupo del Olimpia esta mañana. Trabajó el equipo que se prepara para medir a Resistencia. Y a las 16 y 30, repito, el grupo principal, el grupo copero. Veremos cuáles son los futbolistas del equipo copero convocados para medir a Resistencia el viernes 20. O sea, categórico, entonces, dos grupos prepara Olimpia. Uno para el partido contra Resistencia y totalmente otro para el partido de Copa Libertadores. El equipo bien. Claro. Y Johnny, el único que sale de la regla, o no sé si por el tema de la seguidilla, Richard Ortiz, porque Richard Ortiz no puede